Bueno, pues bienvenido y bienvenida a esta primera sesión, ¿vale? De hoy miércoles. La sesión de hoy, vamos, transición climática es el tema, cambio en el modelo económico y del modelo de trabajo que necesitamos. Desde la Secretaría de Formación del Confederal, pues queremos seguir apostando por la formación, no solamente por los contenidos y los cursos funcionales de nuestra acción sindical del día a día, sino también que queremos plantear cuestiones y debates más amplios que son claves para la acción sindical, como es, por ejemplo, el tema de la transición climática. Los peligros asociados no solo en el presente, sino en el futuro más próximo, que la emisión de gases de efecto invernadero está produciendo con efectos demoledores en nuestro entorno y en nuestras vidas, hacen cada vez más difícil no reconocer la situación de emergencia climática a la que nos estamos enfrentando. Esta destrucción ecológica creciente, junto con la profunda transformación social derivada del sistema capitalista donde nos encontramos, han dado lugar a una profunda crisis ecosocial. La dimensión de esta crisis es tal que no solo nos obliga a plantear un nuevo modelo de consumo, sino también un nuevo modelo de vida personal y laboral, y es ahí donde se plantean nuevos escenarios, donde la acción sindical tiene que ser clave para afrontar dicho cambio. Por eso hoy, sobre la mesa, pues tenemos muchas de estas cuestiones e implicaciones de esta crisis ecosocial y del mundo y en cuanto al mundo del trabajo, tanto asalariado como no asalariado. Vamos a contar con tres personas que nos van a ayudar y que van a realizar pues, tres ponencias. Los presento no por orden de aparición, porque luego os comentaré cuál es el orden, pero bueno, tenemos a Luis González Reyes, que es miembro de Ecologistas en Acción y fue durante 9 años co-coordinador. Además, se dedica a la formación y a la investigación en temas relacionados con el ecologismo y con la pedagogía. Y vamos, Luis suele participar siempre que se le pide en los cursos de formación de CGT y es una persona bastante cercana. También tenemos a Ana Belén Sánchez, que es especialista en empleo verde de América Latina y el Caribe en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Sus principales líneas de investigación son empleo verde, vínculos entre empleo y medio ambiente, incluyendo la dimensión del empleo de las políticas de cambio climático, biodiversidad, acceso a la energía y desarrollo de energía renovable. Y por último tenemos también a Daniel López Marjuán, que es miembro de Ecologistas en Acción de Andalucía, es especialista en residuos y contaminación y ha escrito varios trabajos sobre contaminación, decrecimiento e incluso ha formado parte de la elaboración de una guía para crear planes contra el cambio climático. La guía se llama Guía Metodológica para elaborar planes municipales frente al cambio climático. Un documento que tiene como objetivo dotar a los municipios de un manual con unas pautas a seguir para que cada administración local desarrolle e integre un plan que combata las consecuencias del calentamiento global antes de 2021. Bueno, ya estamos en esa fecha. Entonces, si os parece bien, las intervenciones serán de aproximadamente unos 20 minutos. Comenzaremos con Ana Belén porque se tiene que ir antes, ¿vale? Ahora cuando yo termine de hablar, se os pondrá un vídeo que ha preparado Desi, que era quien iba a presentar hoy el curso, lo que pasa que ha tenido un tema personal, un tema médico, y luego ya directamente hablará Ana Belén, eso, en torno a 20-25 minutos. Ahí haremos una pequeña ronda de preguntas para poder liberarla porque ella tiene otro compromiso después y luego ya seguiríamos con Luis González Reyes, después Daniel López y ya finalmente un último turno de preguntas que tendríamos que terminar como muy tarde a las 7 menos 5, cosas así, sería la idea, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues sin nada más que comentaros, en principio, pues daros la bienvenida bueno, que sea lo más enriquecedor posible esta formación. Os dejo con el vídeo que nos ha preparado Desi. Hola, buenas tardes. Hoy el curso que presentamos, Cambios en el modelo económico y del trabajo que necesitamos, deja pocas dudas en cuanto a la posición ideológica y social. Este sistema capitalista de organizar la vida es incapaz de mantener el modo de vida actual y el crecimiento, lo cual además es lo único que le interesa a los poderes económicos y financieros para mantener una arquitectura social fundada y sustentada en economías inviables y no esenciales. Diríamos que nos encontramos ante la tormenta perfecta de la barbarie. Crisis climáticas ecológicas, crisis económicas financieras, crisis sociales y relacionales,
donde las crisis de empleos no solo aparecen en los sectores tradicionales, en nuestra industria por excelencia del monocultivo del Estado español, que es el turismo, y todas las industrias ligadas al mismo, la automoción, la navegación aérea y marítima, la construcción, etc., sino que las crisis de las actividades asalariales afectan a todo el trabajo material e inmaterial, por lo que se viene denominando revoluciones 4.0 por los desarrollos de las tecnologías de la información y comunicación, el Big Data, y la concentración de un poder orwelliano en manos de muy pocas multinacionales, corporaciones, nos pone encima de la mesa del trabajo del tablero social dos posibilidades: o bien la necesaria terminación con el trabajo salarizado o asalariado, es decir, con el empleo mediado por una relación salarial, y a la vez la contraria, masas enormes, increscendo por todos los factores de las distintas crisis que antes señalaba, de trabajadores y trabajadoras desplazados hacia el mundo de los subsidios y a la precarización integral de sus vidas sin empleos. ¿Qué hacen los gobiernos del mundo ante esta tormenta perfecta? Pues parece tienen apuestas claras por seguir inyectando cientos y cientos de miles de millones a la misma economía extractivista y contaminante. Así la pintan de economía verde o sostenible. Los planes y propuestas publicadas hasta el momento, desde la escala continental a la estatal, no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, la humanización y la obligatoriedad de residencias públicas y otros ámbitos de los cuidados, la garantía de la vivienda como derecho, la mejora de las condiciones laborales, la lucha contra la pobreza energética, el apoyo al pequeño comercio o el impulso de las economías campesinas y los circuitos cortos, por poner solo algunos ejemplos. La retórica y los decretos o normas europeas, no tienen el foco político, por lo tanto económico, de extraer aprendizajes sobre quién y cómo se sostiene la vida, quiénes han sufrido principalmente el embate de la pandemia, o sobre cómo hacer una economía más resiliente y de cercanía frente a la extrema vulnerabilidad mostrada por los mercados globales, especialmente en estos últimos tiempos de pandemias. El modelo económico, basado en el desarrollo y el crecimiento que sustenta este modelo de vida, no puede parar, pues de lo contrario caería, lo cual supondrá un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos lleva a situaciones no solo de colapsos, sino auténticamente catastróficas, al mismo tiempo que se compra o compramos un poco más de tiempo en empleos con sobreexplotación, precarización y vulnerables, pues están vacíos de derechos. Desde CGT no creemos en las transiciones justas, negociadas, llámese Pacto Verde, Green New Deal o como se le quiera llamar, al entender que el capitalismo actual ni necesita ni requiere para mantener su tasa de ganancia de un contrato social ex novo, donde las expectativas de cada parte, es decir, capital y trabajo de los empresarios que dependen de los beneficios y de las personas asalariadas que dependen de sus rentas salariales, se encuentran plasmadas de manera explícita en una especie de construcción que obliga a ambas partes y encima salvando al planeta. Es la cuadratura del círculo. Las alternativas a la barbarie no pueden sino tener en cuenta que ni tan siquiera llegamos a tiempo para prevenirnos de un mundo distinto peligroso, donde el riesgo para todas las especies, así como para la biodiversidad, ya es un hecho. Ahora bien, desde el mundo propositivo tenemos alternativas. La primera y fundamental es desalarizar la sociedad, desmercantilizar la vida y trabajar en la economía de los cuidados y el común, que satisfaga las necesidades básicas de las personas: el campo, el sector agrario, la economía de proximidad, la salud, la educación, la investigación, la producción para el bien común. Pero necesitamos de hechos, no solo de proposiciones, pues parece que si el tiempo se nos agota y para desbordar al capitalismo nos hace falta que nuestros deseos y la voluntad de las personas converjan en este propósito, incrementando nuestros esfuerzos en poner en marcha iniciativas económicas basadas en el trabajo autogestionado y no salarizado, una radical redistribución de la riqueza a la vez que una reducción drástica del tiempo de trabajo asalariado, y especialmente rentas básicas de las iguales, lo que implica trabajar para el común más que para el mercado. De todo esto es lo que os van a hablar los compañeros y compañeras que van a intervenir a continuación. Venga, voy a compartir mi pantalla y entonces, a ver,
soy Ana Belén Sánchez, trabajo en la OIT, pero en América Latina y el Caribe. Entonces, lo que yo voy a contar, pues aplica a esa parte del mundo. Obviamente, siempre todos, en un mundo tan globalizado como el que vivimos, todo está en relación. Lo que pasa allí, al final, tiene impacto aquí, pero el enfoque de la transición justa tiene que ser un enfoque que tenga que ver con el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, yo, insisto, voy a contar lo que tiene sentido en América Latina y el Caribe de acuerdo al tipo de empleo que hay allí, que es un empleo muy informal, es un empleo muy precario, con enormes desigualdades de género. Entonces, la transición justa tiene que tener un enfoque en eso. En Europa, en España, el enfoque es otro porque la precariedad del empleo es diferente y porque el mercado de trabajo es diferente y porque, porque hay otro contexto económico y social. Entonces, yo me imagino que eso lo estaréis trabajando pues, en otra formación o en otros momentos. Entonces, bueno, dar las gracias por la invitación. Por la OIT, igual todos, o sea, siendo como sois del sindicato, igual la conocéis, pero bueno, por si no, porque igual no todo el mundo nos conoce. Somos una agencia de Naciones Unidas que nos dedicamos a los temas a definir, a establecer las normas de trabajo a nivel internacional y somos una agencia muy especial porque somos la única agencia tripartita de Naciones Unidas. Todo el resto son los consejos de administración que forman esas agencias de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, UNICEF, cualquiera de las que os vengan a la cabeza, están formadas por el Consejo de Administración, digamos, quien toma las decisiones es únicamente los gobiernos. En el caso de la OMS, por ejemplo, son los ministerios de salud. Entonces, los ministros o ministras de salud son los que deciden lo que hace la OMS. En el caso de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, nosotros, lo que nosotros llamamos mandantes, nuestro consejo de administración está formado por delegaciones tripartitas de los países, de los 187 países que forman parte de la OIT. Entonces, esa agencia tripartita significa que tenemos a gobiernos representados por los ministros o ministras de trabajo, empleadores, que en el caso de España, por ejemplo, para que hagáis una idea, es la COE, y trabajadores que están representados por los sindicatos. Los sindicatos más representativos de cada país. Y entonces todas esas delegaciones tripartitas son quienes toman las decisiones que derivan en normas internacionales de trabajo. Entonces nuestro objetivo principal es ese. Promover derechos laborales, fomentar oportunidades de lo que nosotros llamamos trabajo decente, que yo sé que en español suena un poco raro, nos suena mejor trabajo digno, pero esa es la agenda que nosotros tenemos, que es trabajo decente, que es trabajo de calidad, bien pagado, con derechos, etc. Mejorar la protección social, que como luego vais a ver, por ejemplo, en América Latina es fundamental, y fortalecer el diálogo social. Esto es lo que nosotros hacemos. Pero desde hace algunos años estamos empezando a trabajar en esto que se llama empleo verde, transición justa y tal. ¿Desde cuándo estamos trabajando? Pues yo os he puesto aquí un poco un recorrido en los años, desde que en los últimos años en los que la Consejo de Administración o la Conferencia Internacional de Trabajo ha hablado de estos temas, empezando en el año 2013 y terminando en el año 2020, donde tuvimos un momento muy importante porque la organización cumplía 100 años. Y entonces, en esa discusión sobre el centenario de la OIT, pues ahí también hubo una discusión sobre la cuestión de la transición justa, el empleo verde. Fuera de la OIT, los temas de empleo verde y transición justa, sobre todo transición justa, se han incluido en otros lugares. En el Acuerdo de París de Cambio Climático, esto fue una larga lucha para que el Acuerdo de París tuviera en su preámbulo un reconocimiento de que la política de cambio climático debe hacerse mirando, en el Acuerdo de París dice, a la fuerza laboral, mirando a los trabajadores y a las trabajadoras y al mundo de trabajo en general y asegurando que la transición provocada por esa política climática tenía que estar basada en la justicia social, que es al final la definición de transición justa. Importante, todo esto fue una lucha que iniciaron las organizaciones sindicales a nivel internacional y la OIT en algún momento apoyó, se unió y ha dado seguimiento, pero todo se debe gracias a las organizaciones sindicales, o sea que gracias a los que están
a todos vosotros que estáis participando aquí. Entonces, la parte que, digamos que nuestro marco político dentro de la OIT es este. Son las directrices de la OIT de transición justa que se acordaron en el año 2015. Entonces, básicamente lo que viene a decir es que, pues como decía en la introducción, que yo oía muy bajito, como todos vosotros, tenemos un problema ambiental enorme, global, urgentísimo de solucionar por todo, cambio climático, pérdida de biodiversidad, todo tipo de contaminación de agua, de tierra, de aire. Tenemos una emergencia que no solamente es climática, es una emergencia ambiental enorme en todo el mundo. Entonces necesitamos hacer una transición hacia un modo de producción, de consumo, de desarrollo, de relación entre nosotros que sea mucho mejor, más respetuoso con el medio ambiente, que ponga el medio ambiente en el centro, pero que nunca se olvide de las personas. Entonces, ese no olvidarse a las personas es poner a las personas en el centro en forma de asegurarse que el trabajo que todos y todas tenemos pues es un trabajo, pues como decía antes, ¿no? Decente, en condiciones, con derechos laborales, etc. Entonces, esa transición, de acuerdo a todas las investigaciones que hemos hecho en la OIT y fuera de la OIT también, dice que va a haber ganadores y perdedores. Nosotros, bueno, como podéis ver, soy española, entonces en España es bastante evidente que parte de los sectores perdedores pues son el sector de los combustibles fósiles, la minería del carbón, por ejemplo. Entonces, como va a haber perdedores y ganadores, es muy importante que la justicia social sea la base, sea la columna vertebral de esta transición. Y eso es lo que trae estas directrices de la OIT. Entonces, las directrices es un conjunto de políticas que fueron acordadas, como digo, en el 2015 en una reunión tripartita, y entonces que da una serie de ideas, ¿no? Una serie de recomendaciones sobre qué se debe hacer para asegurar que esta transición ocurre. El empleo es mucho más respetuoso con el medio ambiente y es mucho más, reduce mucho más todos los impactos ambientales que el empleo genera y está basada en la justicia social. Entonces, define las directrices en 3 sectores. La primera parte es unas políticas... Esperad, que está aquí mi perro ladrando y no me concentra. Disculpas. Entonces, 3 sectores. Primero, políticas macroeconómicas, macrosectoriales, políticas industriales. Esto es muy importante porque si la política macroeconómica no tiene en cuenta los temas ambientales, no se va a poder generar la transición justa, por ejemplo. Si no hay una política industrial que defina, pues no sé, por ejemplo, un buen transporte público que podamos utilizar y que eso haga reducir la necesidad del uso del vehículo privado, del coche privado, pues va a ser imposible, ¿no? Que se pueda hacer esa transición dentro del sector del transporte. Una segunda parte de políticas son políticas de empleo, políticas relacionadas con el desarrollo de empresas y que esas empresas sean sostenibles, políticas de formación, que esto es un tema clave porque en la mayor parte de los países todavía los programas de formación dan respuesta a los sectores económicos del siglo pasado. O sea, para nada tienen en cuenta toda esta mirada nueva, ¿no? Que yo estoy hablando, de más respetuoso, o sea, de más respeto hacia la naturaleza y hacia los ecosistemas y hacia, bueno, pues los recursos naturales. Y muy importante, políticas del mercado laboral, políticas que hagan que la oferta y la demanda funcione mejor y que las personas que buscan un empleo encuentren ese empleo, etc. La tercera parte de las recomendaciones de políticas de las directrices de la OIT son de protección de empleo. ¿Qué significa eso? Protección de empleo, salud, accidentes laborales y salud ocupacional, que es OSH en inglés, y protección social. Una de las cosas que estamos viendo, que no tanto ocurre en Europa, aunque cada vez más, pero ocurre muchísimo, por ejemplo, en Centroamérica, es que estos enormes desastres naturales, enormes sequías, enormes inundaciones, huracanes, por ejemplo, en el Caribe, es habitual todo el tiempo. Entonces, esto hace que un montón de personas se queden sin empleo, un montón de empresas deban cerrar porque se ha destruido pues, la infraestructura de transporte, se ha destruido, pues, en muchos casos, por ejemplo, en el Caribe, con los hoteles, se destruye el edificio. Entonces, es necesario reforzar ese sistema de protección social para que las personas que se quedan sin empleo puedan tener
una red de sustento. Bueno, esto es uno de los sistemas más débiles que hay en el mundo, os digo. En Europa somos muy afortunados de tener sistemas de protección social bastante fuertes. Fuera de Europa hay un enorme espacio. Entonces, 3 temas que son transversales, muy importantes. Diálogo social, que es todavía muy débil en los sectores verdes porque al ser nuevos en muchas ocasiones, todavía las organizaciones de empleadores y de trabajadores no están bien reforzadas. No hay los miembros tanto de unos y de otros, todavía no son demasiado fuertes. Entonces es muy importante este tema del diálogo social porque hay mucho que hacer. Coherencia de políticas, bueno, esto es un tema complicado porque la coherencia de políticas dentro de los propios gobiernos ya sabéis que todavía es una asignatura pendiente, y el tema de equidad de género. El tema de equidad de género, bueno, ahora cuando yo hable un poco más, os voy a decir por qué es tan importante. Entonces, esto es una breve introducción porque la OIT, siendo una agencia de empleo, trabajamos en los temas de empleo y ambiente dentro del programa de empleo verde. Pues porque vamos a ver cómo he puesto así algunas slides para que veáis cómo los temas ambientales y los temas de empleo están profundamente vinculados, sin embargo no se habla de ellos. Esta es una cosa que ocurrió en Alemania el año pasado, no sé si os acordáis, grave sequía causa problemas en el tráfico fluvial en el Rin, y entonces no hay agua, no hay posibilidad de transporte. Muchas de las fábricas alemanas que estaban en este espacio tuvieron que cerrar porque no podían simplemente transportar su mercancía. Pero si hablamos de economía circular, que está muy en boga, muchos países están tomando algunas decisiones sobre esto. Bueno, pues tenemos estas mujeres que, como veis, están en un basurero separando la basura, y bueno, pues la pregunta ¿es esto empleo verde? Porque esto es economía circular, están separando plástico que va a ser poder reutilizado y tal. Bueno, pues obviamente no es empleo verde, está completamente fuera de lo que nosotros consideraríamos trabajo decente. Por tanto, por mucho reciclaje que estén haciendo, por mucha economía circular que haya en el fondo de esta foto, no podemos para nada considerar que esto se puede llamar empleo verde. Entonces, como veis, hay toda esta serie de relaciones. Estos, por ejemplo, las energías renovables, ¿no? Dan empleo a más de 10 millones de trabajadores. Y este es un punto importante. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues si hay un montón de empleo, cada vez más. Los últimos informes de IRENA dicen que incluso está aumentando, hay más de 10 millones en Asia, en Europa, cada vez más en otros países del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que la mayoría son hombres. La mayoría son hombres, están trabajando sobre todo hombres en el sector. Y esos hombres son los que mejores puestos de trabajo tienen porque son los que están mejores pagados. Las mujeres, que suponen un 32-36% de los sectores, con mucha diferencia entre eólica, fotovoltaica y otras, tienen puestos de trabajo que son muy vinculados a la administración, a la comercialización del producto. Entonces son puestos de trabajo que normalmente son, por ejemplo, tienen salarios menores, porque al final los salarios mayores son las ingenierías, son las unidades técnicas, etc. Entonces, hay toda esta relación entre el medio ambiente y el mundo del trabajo que muchas veces queda fuera de las conversaciones, más allá de esto puede crear tantos empleos, ¿no? Más allá de ese titular, pues se queda un poco fuera. Entonces, el empleo del cambio climático tiene una dirección. Este es el ejemplo del cambio climático, en otros temas ambientales es parecido. Existe esta doble dirección, que es el mundo del trabajo tiene un impacto negativo en el cambio climático porque todavía hay un montón de sectores económicos que son responsables de enormes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos esa parte un poco más negativa. Tenemos una parte negativa también, como os decía antes, los desastres naturales. Aquí tenéis algunos datos de Filipinas y de otros espacios donde pues llegó el tifón, llegó el huracán y pues en este caso 800.000 trabajadores se quedaron sin empleo. Esto ocurre en un montón de lugares del mundo, como os digo. ¿Cuál es la parte positiva? Pues que hacer las cosas bien, en términos de reducción de emisiones, etcétera, puede ser positivo para el empleo de varias maneras. Primero, porque se crea empleo. Segundo, porque puede ser un empleo diferente, en el sentido de si hacemos energías limpias, no con grandes centrales centralizadas, sino con pequeñas centrales y un tipo de estructura energética diferente,
eso también puede crear un empleo y unas relaciones de trabajo diferentes. Que yo creo que luego Luis me imagino que hablará un poco más de ese tema. Entonces, bueno, aquí veis un poco cuáles son esas dobles direcciones. Bueno, nada, pues este es un poco aquí en este esquemita como nosotros vemos el tema del empleo verde, juntamos desarrollo social con la sostenibilidad ambiental y eso es lo que para nosotros es el empleo verde. Esta es la definición que utilizamos, trabajo en condiciones de trabajo, empleo en condiciones de trabajo decente que ayudan a reducir el consumo de energía, limitar el cambio climático, reducir los residuos y la contaminación, proteger y restaurar los ecosistemas y ayudar a adaptarnos al cambio climático. ¿Cuáles son los sectores donde existe mayor potencialidad de creación de empleo verde? Pues en todos los que os podéis imaginar del rango del sector económico en el que penséis. Energía, construcción, movilidad, transporte. Estos son como los de mayor potencial porque son los más emisores de gases de efecto invernadero, pero agricultura, agua, reciclaje, cada vez es más evidente que es muy necesario hacer un cambio drástico en esos sectores y también son grandes generadores de empleo verde. ¿Cómo se puede, cuáles son algunos puntos de entrada para promover los empleos verdes? Esto igual interesa más a pues, ministerios de trabajo. Yo trabajo mucho con los ministerios de trabajo de América Latina y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos empleo verde? Bueno, pues por ejemplo, con los programas de empleo juvenil. Hay muchos países que requieren de que haya mucho más empleo juvenil porque todavía los jóvenes tienen empleos o muy malos o no tienen empleos. Pues a través de ese marco de programa de empleo juvenil se puede promover el empleo verde con la formación profesional y la formación para el empleo, por ejemplo. Programas de desarrollo empresarial que hacemos mucho también, dar apoyo a la pequeña empresa, a los nuevos emprendedores, a bueno, toda esa parte, para que tengan, fíjate, a mí me llama mucho la atención que simplemente los sectores verdes no se identifican como posibles espacios donde abrir una empresa o crear una empresa. Entonces, bueno, aquí tenéis algunas ideas. Entonces, ya América Latina, ¿cuál es el gran problema? El gran problema de la América Latina es sobre todo el empleo informal. 1 de cada 2 personas en América Latina de media no tiene un contrato de trabajo. Entonces, tiene su empleo sin ningún tipo de relación contractual con su empleador. En el caso de las mujeres es mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de México, donde yo vivía hasta hace poquito, porque vine para acá por el tema de COVID, 70-80% de las mujeres no tienen ningún tipo de contrato de nada, absolutamente empleo informal. El problema es que muchas veces esa informalidad lleva a tener no tienen acceso a la protección social. ¿Qué significa eso? Si no tienes empleo, no tienes acceso a salud, no tienes acceso, desde luego, a pensiones, no tienes acceso a otro tipo de desempleo, lo que nosotros llamaríamos el paro, en el caso de accidentes laborales, por ejemplo. Entonces, al final es una desprotección abismal en el caso de las personas que trabajan en América Latina, que difiere de unos países a otros, pero que es el gran problema, ¿no? Y otro problema importantísimo es que la matriz económica de prácticamente toda la región está basada en la extracción de recursos naturales. Dependiendo de los países, minería es uno de los sectores muy grandes, Perú, por ejemplo. Deforestación, pues lo habéis leído las noticias muy a menudo en la prensa sobre deforestación de la Amazonía, Brasil, etc. La agricultura intensiva, por ejemplo, Argentina es un enorme problema. La soja, porque su PIB depende mucho de este tipo de producción, y extracción de petróleo y carbón, México, en el Caribe hay varios países, Ecuador, etc. Entonces, si propones hacer una política de transición justa que te lleve a cambiar este tipo de sectores económicos y hacer sectores más respetuosos con el medio ambiente, claro, el PIB, el sector económico se queda muy impactado. Entonces, ahí es donde empieza a entrar, bueno, pues los diálogos interesantes que tenemos. Y ya para terminar, algunos ejemplos de lo que hacemos. En Perú estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en varias cosas. Es difícil este trabajo, pero bueno, una de las cosas que hemos hecho ha sido desarrollar un plan de empleo verde
que formará parte de la nueva política de trabajo decente del país. En Barbados, una de las cosas que estamos haciendo es medir, ¿no? Trabajar con el Servicio Nacional de Estadística del país para medir cuánto es el empleo verde, porque no existe, no sabemos, no hay estadísticas de empleo que midan este tipo de empleo verde. Todo es vinculado, todas las estadísticas de empleo miden el empleo en los sectores tradicionales, ¿no? Que todavía son muy sectores que hablan de, pues como decía antes, del siglo pasado. En Chile ya el Ministerio de Energía tomó la decisión de quitar la quema del carbón para producir electricidad. Eso ha supuesto el cierre de varias centrales térmicas y ahí hay todo un proceso de transición justa en el que también andamos por ahí participando. En Uruguay, una de las cosas que hicieron, están haciendo varias cosas, pero una de las cosas que hicieron fue hacer una estrategia de formalización del empleo de las ladrilleras artesanales, porque bueno, es un sector extremadamente vulnerable en empleo, es todo empleo informal, en condiciones de salud ocupacional muy, muy difíciles porque respiran todo el humo que vienen de los hornos donde hacen estos ladrillos, y los hornos, el combustible que utilizan para esos hornos es deforestación, cortan los árboles que hay alrededor. Entonces, bueno, hemos estado haciendo un trabajo con ellos para mejorar los dos temas, el tema del empleo y el tema de la deforestación. En México estamos trabajando en la Ciudad de México, bueno, en varios sectores, energía, reciclaje, construcción, el tema de la basura es un problema enorme allí. En Argentina, desde que entró este último gobierno se ha avanzado muchísimo en diálogo social y con las organizaciones sindicales en particular, quizá vosotros tenéis algún contacto con ellos. Se ha trabajado en varios temas. En el tema de la bioenergía es uno de ellos, ¿no? Con este enfoque de desarrollo rural sustentable, este enfoque de bioeconomía y bueno, cosas así. En Argentina y en Perú, una de las cosas que nosotros estamos haciendo es identificar cómo es el empleo vinculado a el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, porque de nuevo es un empleo muy informal, las condiciones de salud ocupacional son muy complicadas porque son productos complicados, o sea, muy, muy contaminantes para la salud de las personas. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo algunas cosas. Entonces, bueno, tenemos algunas otras cosas en Costa Rica, en Colombia, cada vez estamos trabajando más en ese país, en el Caribe, por ejemplo, en Antigua y Barbuda, en Barbados también, pero no os voy a explicar más. Yo lo dejo aquí, te dejo de compartir la pantalla y te devuelvo el micro. Vale, pues como habíamos comentado antes, lo suyo sería ahora abrir un pequeño turno de preguntas, no mucho tiempo, para que Ana Belén, bueno, pues se pueda retirar porque tenía otro compromiso. Así que ya sabéis cómo vamos, tenéis que levantar la mano y realizar las preguntas que estiméis convenientes. ¿En qué se concreta el plan de empleo verde? ¿Te comenta? ¿El plan de empleo verde de Perú, te refieres? ¿Ese que yo estaba comentando o un plan de empleo verde en general? Ya funciona el audio de Rafa, dice. Bueno, el plan de empleo verde El de Perú. Lo que hemos hecho en Perú ha sido identificar, en el caso concreto de Perú, cuáles son los sectores donde se tiene más potencial de crear empleo verde, que son el sector de la energía con las renovables, el sector del reciclaje, con la gestión adecuada de los residuos, el sector de la agricultura, porque está muy impactado por el cambio climático, y de la pesca. También había otros sectores, pero que no hemos tratado, y entonces ahí lo que nosotros identificamos es cómo deben cambiar esos sectores, o sea, cuáles son las actividades que pueden crear ese nuevo empleo, pues lo que les decía, ¿no? De separar la basura, reciclar los diferentes materiales, hacer compost con el orgánico, hacer energías renovables, cuáles son las renovables, la eólica, la fotovoltaica, tal. Entonces, una vez que ya hay ese panorama de cuáles son las actividades donde se puede crear ese empleo, luego lo que hemos hecho ha sido identificar cuáles son las necesidades de formación. Entonces se compara la formación que existe en el país para poder hacer eso
y cuáles son los espacios de formación que no existen, que son muchos. Por ejemplo, en energías renovables pues había 2 cursos en todo el país. Entonces, necesitas poner desde la formación profesional y la formación en las universidades, por ejemplo, la posibilidad de que haya personas que hagan los proyectos, que hagan el mantenimiento, que hagan todo eso. Una vez que ya tienes la formación, lo que estamos haciendo ahora es trabajar con el Ministerio de Trabajo para ver cómo hacemos la vinculación laboral a través de los servicios públicos de empleo. El Servicio Público de Empleo pues lo que hace es hacer el vínculo entre la persona que busca el empleo y la empresa que necesita una persona para trabajar ahí. Entonces, los servicios públicos de empleo necesitan conocer este concepto, cuáles son los sectores, cuáles son las necesidades, todo eso. Entonces, ese es el acompañamiento que estamos haciendo con el Ministerio de Perú, con el Ministerio de Trabajo de Perú, pero muy lento, está siendo todavía avanzando. En Colombia, por ejemplo, que estamos haciendo algo parecido, pero no hay plan de empleo verde todavía, lo que estamos haciendo es ver cómo la nueva política de cambio climático tendrá un impacto en el empleo y entonces fijarnos cómo el sector de la minería, sobre todo el carbón, va a ser impactada porque se va a reducir el empleo. Entonces, como a través del diálogo social se pueden llegar a una serie de decisiones para que ese impacto sea menor. Buenas tardes, encantado. La pregunta o planteamiento es, creo que un sector donde deben incidir más las políticas de empleo es en el tema agrícola, básicamente en el tema de la agricultura ecológica sostenible. Recomiendo visionar el documental que en Netflix está, Besa la Tierra, que habla de agricultura. Mi hermano es agricultor en Mallorca, heredó unas tierras y hace ya sembrados sin arar, o sea, directamente sin destrozar la tierra. Se ha comprobado científicamente que la única forma de parar el cambio climático es fijar carbono, por tanto, cambiar el modelo industrial de extensivo, que Greenpeace está haciendo campañas para paralizar macrogranjas en España, por agricultura en extensivo con diversidad de tipos de semillas, incluso 8 o 10 mezcladas, y con pastoreo en extensivo, y no solo un tipo de animal de pezuña, sino ir cambiando y aprovechando los recursos. Lo que aprovechan las vacas puede ser que luego pueda pasar unas gallinas, etc. Sí, muy compilado. Creo que más en países con enormes extensiones de tierra, como puede ser por población todo lo que es América Latina, o sea, Argentina, Brasil, México mismo, es muy importante incidir en, bueno, el tema de Brasil aparte, que con Bolsonaro no se puede hacer nada, tener una incidencia muy clara en políticas agrícolas. Debemos volver a la tierra como vivían antiguamente, con otro tipo de sembrado, y olvidarnos del arado, el arado como gran destructor de tierra. Yo creo que ahí hay un nicho de mercado muy importante y el cooperativismo para eliminar intermediarios y el kilómetro cero, consumir productos de cercanía. Esto con políticas difícilmente implantables en un mercado global, sin aranceles. Claro, debemos conjugarlo, porque si mi hermano tiene que competir con corderos que le importan desde Australia o Nueva Zelanda, ¿cómo podemos funcionar? ¿No? Un cordero que ha pastado libremente y es la venta directa. Por tanto, tenemos que ir a ver qué políticas pueden incidir y, sobre todo, creo que es básicamente pensar en fijar carbono. Ya no, y tengo muy claro que no es dejar de emitir, sí, pero como no empecemos a fijar, no sirve de nada poner coches eléctricos, poner pilas, reciclar, bueno, todo esto es muy guapo, pero la opción que en Francia ya tienen implantada, que es un cambio en el modelo agrícola basado en el extensivo y en fijación,
más todo lo que es la permacultura y tipos de cultivos que se han conseguido en sitios áridos. Es posible, con poca agua, volver a hacer un vergel. Y para finalizar, bueno, por ejemplo, de Uruguay, donde ciertas políticas han conseguido pues, cambiar modelos sociales. Nada, hacer el planteamiento de incidir en políticas agrícolas. Yo creo que era más, ¿no?, un comentario que una pregunta, pero igual sí que me viene bien para explicar un par de cosas. Por ejemplo, tú decías, Bennett, que Greenpeace en España está teniendo toda esta política, bueno, toda esta campaña en contra de las macrogranjas, pero los compañeros de Argentina me decían hace poquito que allí parte de la deuda argentina, sabéis que tiene problemas económicos, digamos, desde hace mucho tiempo, ahora con el FMI. Entonces, parte de esa deuda parece ser que se estaba de alguna manera negociando con China y la manera de recobrar esa deuda de China va a ser instalar unas granjas enormes de cerdos en Argentina. Correcto. Entonces, no hay, o sea, hay que tener en cuenta este mundo globalizado en el que vivimos y que lo que no pasa en tu casa muy probablemente pasará en la casa al lado. Porque si no tenemos todos una conciencia bien clara de cuál es el impacto de lo que tú estabas diciendo, ¿no?, del consumo que tienes, pues consumiendo carne, de dónde viene, si viene de Australia o viene de Argentina o viene del polo al lado. Alguien va a sufrir, probablemente no seas tú, tenemos la suerte de estar donde estamos, pero en otros lugares pues muy probablemente sí que encontrarás ese sufrimiento. Entonces, bueno, ya sé que todos somos conscientes de eso, pero igual remarcarlo. Y el otro tema es que en mucha parte de América Latina los productores son o productores de subsistencia, donde tienen sus poquitas cositas que les permiten sobrevivir, intercambiar alguna cosita y ya está, o grandes corporaciones que hacen enormes producciones intensivas de diferentes productos. No sé si habéis visto toda la cuestión del aguacate en México, en Chile, que está acabando con el agua y tal. Entonces, no tenemos esa parte de producción media donde sí permite ese tipo de cosas, sí que se puede incidir ahí más. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, la enorme desigualdad que hay en América Latina en todo, también a nivel económico, entre los muy pequeñitos y los muy enormes, hace que sea muy difícil también poner en marcha este tipo de políticas que te ayuda un poco más a, bueno, pues a tener una parte media donde puedes hacer este tipo de cosas, ¿no?, que decías que hacía tu hermano en Mallorca. Pero pues sí, es nada más que decir que es muy necesario, porque este sector que ha sido de alguna manera el gran olvidado de la cuestión climática, pues tiene mucho impacto en términos ambientales por muchas razones, muchas así como ramificaciones. Vale, vamos un poco regular de tiempo porque Luis también tenía que irse antes de las 7, así que bueno, queda una última pregunta y luego ya pasaríamos a Luis y finalmente a Daniel, ¿vale? La pregunta la plantea Eugenia Seco y se pregunta, ¿el problema de la basura en Ciudad de México es la separación, el reciclaje? ¿No hay campañas para concienciar en un cambio de consumo y no generar más basura? O sea, es que el problema que hay en la Ciudad de México es que, o sea, el sistema público que recoge la basura solamente tiene como trabajadores públicos a las personas que conducen el camión de la basura. Entonces, esas personas que conducen ese camión de la basura, que son poquitas, contratan de manera informal a unas personas que ellos llaman voluntarios, pero que en realidad de voluntarios pocos porque está medio organizado por es una organización complicada. Entonces, esos voluntarios son los que agarran la basura de las personas, en mitad de la calle las separan, tiran la basura al suelo y ahí abren las bolsas y hacen toda la separación de plásticos, de metales, de tal. El resto lo meten al cubo de la basura y entonces esas cosas que han separado y que sí que valen para ganarse la vida a esas personas que trabajan de manera voluntaria, lo venden a otros intermediarios que también son informales. Entonces, el problema de la basura en la Ciudad de México es un enorme problema social porque el empleo que se genera, el empleo formal es muy poquito
y tiene, bueno, el formal ni tan mal, está más o menos pagado, pero el empleo informal, que es la gran mayoría, pues son personas que no tienen nada, tienen los ingresos que reciben de vender esas cosas. En las colonias, en los barrios donde no se recoge bien la basura se tira donde fuera y en la Ciudad de México llueve mucho, hay un momento del año que llueve mucho. Entonces, cuando esas lluvias torrenciales caen, toda esa basura se acumula en las alcantarillas y entonces hay espacios donde no puedes pasar ni andar, ni coche, ni autobús, ni nada, porque la basura atora ¿cómo se llama? No me sale, esos desagües. Entonces, el problema de la basura es todo eso. Es un problema social, es un problema ambiental, campañas, pues bueno, es complicado. Es un país complicado. Son 22 millones de personas viviendo en el mismo espacio, que no se nos olvide tampoco. Pues nada, Ana Belén, muchísimas gracias. Ha estado muy, muy interesante y bueno, vamos, te agradecemos la charla y el que arrojes luz sobre un montón de temas que la verdad es que hace falta. ¿De acuerdo? Pues venga, Vale. muchas gracias a vosotros y que siga yendo muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, pues pasamos con Luis. ¿Estás por ahí, Luis? Ponte el vídeo. Aquí estoy. Perfecto. Pues venga, todo tuyo, que no queremos perder más tiempo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, pues gracias por la presentación, por la invitación. Y yo voy a darle un enfoque distinto al que ha planteado Ana Belén, en muchos casos un poco complementario. Básicamente lo que voy a hacer es presentaros un informe que elaboramos y publicamos hace ahora un poquito más de un año y que venía a intentar responder a qué tipo de transiciones teníamos que hacer dentro del mundo del trabajo, no solo del empleo, sino del conjunto de los trabajos, para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, bueno, en realidad con un enfoque no solamente climático, aunque era sobre lo que focalizábamos. Antes de que empiece a contaros un poco las conclusiones, simplemente una aclaración. Lo que voy a presentaros es un modelo. Los modelos necesariamente pues, son imperfectos, no son capaces de presentar la realidad con sus múltiples matices y elementos pues, de alguna manera ricos, con lo cual lo que tenemos aquí es algo que hay que tomar con ciertas precauciones. Y el segundo elemento así inicial es que este trabajo no intentaba reproducir lo que va a ocurrir, no intenta predecir pues, lo que son los escenarios futuros, sino que más bien es un ejercicio en el que dices, si hiciésemos este tipo de políticas, podrían ocurrir este tipo de cosas. Si hiciésemos este tipo de cambios en el mundo de la economía, en el mundo de los trabajos, pues tendría estas consecuencias desde el punto de vista de las emisiones que vamos a llevar a cabo. Bueno, pues el primer elemento importante y sobre el que hay que tener muy en cuenta cuando pensemos en las transiciones desde una perspectiva de emergencia climática y a la vez desde una perspectiva de justicia social. Y es que el grueso del trabajo que se realiza dentro de nuestro Estado, por cierto, no lo he comentado, es un trabajo que lo que intenta modelar es la economía española, el mundo del trabajo en España en esta década en la que estamos, del 2020 al 2030. Bueno, y decía, y el primer elemento importante a reseñar es que el grueso del trabajo, el grueso de horas que dedicamos a trabajar, bueno, pues no las dedicamos al empleo, sino que las dedicamos a trabajos no remunerados, la mayoría de ellos pues de cuidados, y es más, dentro del empleo pues también hay un porcentaje importante de trabajos que tienen que ver con esos cuidados. El 53% es trabajo de cuidados no remunerados, el 8% es trabajo de cuidados remunerados y solo el 39% es el empleo. Así que primera conclusión importante, cuando miremos los cambios que queremos hacer en el mundo del trabajo, bueno, nos tendremos que fijar y mucho en lo que ocurre sobre todo dentro de los hogares, ¿no? Que es el espacio predilecto de ese tipo de trabajos no remunerados que os estaba comentando. Segunda conclusión, y así como en números gordos, ¿qué es lo que nos arroja? Bueno, en el informe intentamos hacer 3 modelos, que no son más que 3 caracterizaciones de 3 escenarios que obviamente nunca van a existir de manera aislada, sino que en el mejor o en el peor de los casos se irán mezclando unos con otros. Pero bueno, intentamos caracterizar 3 tipos de políticas a llevar a cabo en la década en la que estamos. La primera política es la que hemos denominado BAU, Business as Usual, que viene a querer decir pues, una continuación de las tendencias que hemos tenido en los últimos aproximadamente 15 años dentro de la economía española. Hacemos un modelado de lo que había pasado hasta ahora en distintos sectores y bueno, lo proyectamos hacia esta década pues, como si fuese a poder continuar hacia adelante.
El segundo de los escenarios, que hemos denominado Green New Deal, es un Green New Deal que coge algunos elementos pues, de esa propuesta que se está lanzando, pues, por ejemplo, desde el Partido Demócrata en Estados Unidos o desde algunas opciones aquí en España, como podría ser Más País o como podría ser Podemos o como podría ser el PSOE, o desde la propia Unión Europea cuando habla pues, del European Green New Deal, del European Green Deal, ¿no? Hay algunos elementos comunes, como una apuesta fuerte por el desarrollo de las renovables, de alta tecnología, ¿no? O una cierta electrificación de la economía. Pero este escenario que dibujamos aquí de Green New Deal podríamos decir que es un Green New Deal decrecentista en el sentido de que también tiene algunos elementos como una reducción importante de la movilidad motorizada o, por ejemplo, un desarrollo importante de lo que sería la agricultura ecológica, que, bueno, lo diferencian de algunos otros modelos de los Green New Deal. Y el tercer escenario que planteamos es el que viene aquí caracterizado con la letra D, que sería el escenario de crecimiento, en el cual pues lo que hacemos básicamente son tres cosas: reducir el tamaño de la economía, localizar la economía y primarizarla. Luego lo explicaré con un poco de detalle, o sea que ahora no entro. Bueno, ¿y cuáles son los resultados gordos que se arrojan? Bueno, desde el punto de vista de reducción de emisiones, lo que vemos en el escenario BAU es un aumento de las emisiones en esta década respecto a las que se estaban produciendo en el 2019, de aproximadamente el 21%. Esto probablemente lo hace el escenario más irreal de todos, por más que los otros dos también tienen componentes de difícil resolución o difícil puesta en marcha pues en la década que tenemos. Y digo que probablemente sea el más irreal de todos porque si una cosa nos han demostrado los últimos meses, el último año, es que esto de continuar como si no pasase nada, pues ya no es posible. Es que claramente estamos chocando contra los límites ambientales que hacen que la economía simplemente no pueda seguir su curso como la había seguido durante el siglo XX, ¿no? Ahora, pues por una pandemia que tiene detrás probablemente una pérdida de biodiversidad, mañana por unas sequías que cortocircuiten pues lo que podrían ser nuestro modelo agrícola o nuestro modelo turístico, y pasado mañana pues por otra cosa que no sabemos muy bien qué es, pero que está claro que parece que las cosas no pueden seguir tal y como están. Así que centrémonos en los otros dos modelos, que es sobre los que voy a pivotar toda la presentación. ¿Qué nos plantea el Green New Deal, el escenario Green New Deal desde lo que tiene que ver con las emisiones? Bueno, pues plantea una reducción robusta del orden del 45% en lo que es esta década, ¿no? Entre el 2020 y el 2030. Y el escenario de crecimiento plantea una reducción aún más robusta, del orden del 68%. Claro, uno se podría preguntar, ¿es esto suficiente? ¿Son este nivel de reducciones los que tenemos que llevar a cabo? Bueno, pues justo a finales del 2019, Naciones Unidas sacaba un informe en el que planteaba cuáles son las reducciones de emisiones que tenían que tener las distintas economías a nivel global para no superar el 1,5 grados de aumento de la temperatura, que es lo que nos mete dentro de un cierto margen de seguridad climática, un cierto porque realmente con el clima nunca puede haber una seguridad total, ¿no? Bueno, pues ¿qué significa el informe de Naciones Unidas? Pues lo que significaba es que habría que hacer una reducción del 7,6% al año en esta década y continuarla en las siguientes, que esto significa de media a nivel global, al final del 2030, una reducción del 58% respecto a las emisiones del 2019. Así que una primera conclusión: el escenario Green New Deal, por más que tiene una reducción robusta y por más que es un Green New Deal con componentes decrecentistas, como comentaba, no llega ni siquiera a la media mundial. Y en realidad, un Estado como el español, que es uno de los mayores emisores per cápita y uno de los mayores emisores históricos a nivel global, bueno, pues tiene que hacer unas reducciones más robustas simplemente desde una perspectiva de justicia climática, si lo miramos pues con una perspectiva global. Bueno, que menos que una reducción del 10% al año, que vienen a corresponder aproximadamente al final de la década a una reducción de emisiones del 65%, que viene a corresponder más o menos con las que se modelan en el escenario de crecimiento. Así que, si queremos meternos dentro de lo que es una emergencia climática, probablemente tengamos que poner en marcha medidas que se acerquen más al escenario de crecimiento que esas medidas que están contempladas dentro del escenario Green New Deal. Pero ¿qué pasa dentro del mundo del trabajo? Y más en concreto, ¿qué pasa dentro del mundo del empleo? Bueno, pues que mientras en el escenario Green New Deal hay una creación neta de empleos, en el escenario de crecimiento hay una pérdida neta de empleos, una pérdida muy importante, luego daré algunas cifras, ¿no?, de qué significa. Y esto, desde luego, no es una trivialidad en un estado como el nuestro, atravesado por fuertes desigualdades, por una parte de la población en condiciones pues, de pobreza, ¿no?, o por lo menos en condiciones complicadas, ¿no?,
y además en las cuales la población dependemos en gran medida del trabajo asalariado pues para poder garantizar nuestras necesidades. Así que tenemos que ver cómo conjugar esto y lo veremos un poco más adelante. Pero ahora voy a focalizar un poco en qué tipo de medidas, en qué tipo de cambios en el orden económico y por lo tanto en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo tendríamos que poner en marcha para meternos dentro de esos márgenes de seguridad climática, pues con perspectivas de justicia social, ¿no? De justicia a nivel internacional. Bueno, pues lo que veis ahí son distintos sectores de la economía. En negro se marca la evolución de las emisiones, como veis en todos los sectores hay una reducción, y en este color así como azulado se marca cómo evolucionan las horas de trabajo, que bueno, pues en el mundo del empleo se contrastarían o se corresponderían con si aumenta o no aumenta el empleo. Bueno, pues en todo lo que tiene que ver con esos cuidados no remunerados, lo que pasa, ya digo, en gran parte dentro de nuestros hogares, pues hay una reducción importante de los empleos, de las emisiones, a pesar de que hay un aumento en las horas. Se modela un aumento de las horas porque hay parte de la actividad económica que no se realiza ni por parte del Estado ni por parte del mercado y por lo tanto de alguna manera tienen que recoger los entes privados y desde ahí aparece ese aumento de horas. Esto es un primer elemento que tenemos que tener muy en cuenta porque realmente nuestros hogares están atravesados pues, por unas relaciones patriarcales muy fuertes y pensar en un aumento del trabajo en los hogares, si no lo acoplamos pues, con todo lo que tiene que ver con una serie de luchas feministas, bueno, pues probablemente lo que acabe desembocando es un aumento de trabajo de las mujeres, que ya trabajáis más horas que nosotros los hombres, con lo que esto conlleva pues, de un aumento en la justicia en nuestras sociedades. Luego volveré sobre esta idea. En cualquier caso, ¿cómo se bajan las emisiones a pesar de un aumento en las horas de trabajo? Pues básicamente dos tipos de políticas. Una reducción muy fuerte en lo que es la energía consumida en climatización dentro de los hogares, una reducción que aunque viene acoplada a procesos pues, de aumento de la eficiencia energética dentro de los hogares, mejores aislamientos, pues probablemente en esta década pues, ni mucho menos se vaya a poder conseguir simplemente con lo que tiene que ver con una mejora de los aislamientos. Es decir, que tendremos que pensar en otros modelos de climatización, pues no calentar las casas enteras, sino las habitaciones que vayamos a utilizar, el baño cuando nos vayamos a duchar, o incluso calentar a las personas. El mecanismo de calentamiento, de calefacción, pues que hay en mi pueblo durante siempre, pero que sigue funcionando, no calienta las estancias, sino que calienta a las personas. Es el brasero, tú te colocas pues, en la mesa camilla, tienes un nivel de confort pues, alto, óptimo, pero no necesitas gastar un consumo energético pues, el equivalente a calentar toda la habitación, ¿no? El segundo elemento importante es un desplome muy importante en la movilidad motorizada, cuyas emisiones contabilizarían pues, dentro de este sector. El sector de cuidado remunerado básicamente se mantiene igual en lo que tiene que ver con número de horas. Podríamos haberlo aumentado, pero no nos parecía muy sensato pensar en un modelo en el que hay un decrecimiento en la actividad económica, pero el Estado tiene un crecimiento en su capacidad pues, de realizar servicios públicos. Así que se mantiene aproximadamente igual. Servicios, comercio y administración del Estado también se mantienen aproximadamente igual en lo que tiene que ver con números de empleos, pero reducen sus emisiones también debido pues, a esas medidas de recorte en los gastos energéticos en climatización. Todo el mundo financiero baja de forma importante en sus empleos y esto tiene que ver pues, con una actividad económica menor, pero además con una economía pues, que bueno, focaliza más en la economía productiva que no en la economía financiera y desde ahí pues, este sistema, este entramado financiero pues, reduce en sus horas de empleo y a la vez, pues, gracias a esa reducción en los procesos de climatización de espacios, pues también hay una reducción de emisiones. En este modelo hay una conciencia de la mochila ecológica, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso no hay una apuesta por el crecimiento de este sector, sino más bien el contrario, un decrecimiento y que, bueno, pues de alguna manera pues tenga en cuenta este tipo de cosas. Es uno de los elementos diferenciales con el escenario Green New Deal. El sector industrial probablemente es el sector que más fuertemente se modifica en este modelo porque ocurren distintas cosas en este área, ¿no? Un primer elemento es que hay pues, partes del sector industrial pues, que se ven reducidas de forma muy importante porque son elementos no solamente superfluos pues, para lo que es la actividad humana, sino netamente negativos y si lo miramos desde un punto de vista ambiental, pues también más, ¿no? El ejemplo paradigmático pues, podría ser
pues toda la industria militar, en la que luego Dani no sé si entrará, ¿no? Con todo el ejemplo de Cádiz. Así que algunos sectores disminuyen tendiendo a desaparecer. Hay otros sectores que aumentan de forma importante, porque si lo que estamos hablando es de un proceso de localización de la economía, bueno, pues determinados sectores imprescindibles pues para tener un mínimo de dignidad, un mínimo de bienestar, pues tienen que crecer. No podemos traer pues los muebles desde muy lejos o tantos otros elementos, ya digo, importantes para la vida y que, bueno, pues que hacen que haya un cierto sector industrial que se revitalice dentro de lo que serían pues los márgenes de nuestro Estado. Y en tercer lugar, la tercera modificación del sector industrial tiene que ver, pues bueno, con una reconfiguración hacia una industria más verde, más sostenible y que desde esa perspectiva tenga menos impactos. Esto tiene que ver con el tipo de productos que se utilizan, con el tipo de energías que se consumen, incluso con el grado de tecnificación que tiene todo el sector. Bueno, el compendio de todo esto es una pérdida, pero no muy importante, en términos totales de empleos y al final también una reducción en lo que serían las emisiones. El sector turismo es un sector que se desploma de forma muy importante en sus emisiones, porque aquí sobre todo están contabilizadas todos los vuelos a nivel internacional que dentro del modelo pues tenemos contemplados y que, bueno, pues hacemos que bajen de forma muy importante. Dentro del sector turismo podemos decir que es fundamental, además, dentro de nuestra economía, que hay como dos grandes partes. Uno, todo lo que es el sector de la restauración, que aproximadamente se sostiene en el modelo, y otro, todo el sector del hospedaje, que ese sí que baja de forma muy importante, sobre todo el hospedaje, que cuanto más, de alguna manera, de lujo, pues más baja porque más impacto tiene. El sector de transporte, como no podía ser de otra manera, también baja de forma muy importante y lo hace pues por una disminución de lo que tiene que ver con todo el transporte de mercancías, incluido el transporte marítimo, recuerdo, una economía más local, por un desplome de la aviación a nivel interno, ¿no? Dentro de lo que sería el país, la internacional está metida dentro del sector turismo, y a pesar de que hay un despliegue importante de todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, no me refiero de coches eléctricos, sino de trenes, ¿no? Bueno, pues no es capaz de compensar y tenemos una bajada muy importante en lo que tiene que ver con el número de empleos dentro de este sector. El sector energético es uno de los sectores que sube, a pesar del desplome de los empleos en el sector fósil, bueno, pues el despliegue de renovables, no solo de alta tecnología, sino también de renovables más sencillas para hacer trabajo directo, por ejemplo, bombear agua gracias a un molino eólico, ¿no? Bueno, pues aquí se reducen de forma muy importante las emisiones y aumentan los empleos. El sector de la construcción está claramente sobredimensionado dentro de nuestro país y a pesar de una apuesta por la rehabilitación urbana y además una apuesta por una cierta relocalización en la extracción minera, bueno, pues es un sector que disminuye mucho su actividad, desde ahí disminuye mucho sus empleos y también disminuye mucho sus emisiones. Finalmente, la silvicultura y la alimentación son claramente los sectores en los que hay un aumento muy importante de las personas empleadas y además esto se consigue reduciendo las emisiones. Comentaba antes Bennett pues cómo pues las apuestas de agricultura ecológica y aún mejor la agroecológica son capaces de fijar carbono en lugar de emitir, como es el caso de la agricultura industrial. Así que, ¿cuál sería el conjunto de transformaciones de nuestra economía si se pusiesen en marcha pues este tipo de medidas? Bueno, pasaríamos de una distribución de nuestro sistema económico como el que veis pues aquí a la izquierda en el 2019 a este otro que viene marcado en naranja en el 2030 si se pusiesen en marcha el tipo de políticas que de alguna manera modelamos en el escenario de decrecimiento. El primer elemento importante y que vuelvo a subrayar, lo comentaba anteriormente, una pérdida muy importante de empleos, de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo, que como no puede ser de otra manera es un drama en una sociedad como la nuestra, como la sociedad española. Pero no solamente hay una pérdida importante, lo que tiene que ver con los empleos, sino que además hay un cambio importante en la matriz productiva. Si ahora mismo los tres principales sectores económicos desde el punto de vista de números de empleo son los cuidados remunerados, educación, sanidad, etcétera, el comercio y los servicios, seguidos en un segundo paquete por el turismo, el transporte, la alimentación, la construcción, la industria y la administración del Estado, después de la década lo que tendríamos son estos tres mismos sectores en cabeza, cuidados, comercio y servicios, pero se le sumaría la alimentación como un sector muy importante
y de los que estaban en segundo lugar caerían el transporte y la construcción, que pasarían, digamos, a un tercer nivel en cuanto a personas empleadas en nuestra economía. Pero esto es si mantenemos el actual mercado laboral. Si se produjese un cambio en el mercado laboral, si en lugar de tener pues, una distribución en jornadas de 40 horas, como el que tenemos actualmente y demás, ¿no? Bueno, no es lo mismo en cada uno de los sectores. Si cambiásemos nuestro mercado laboral y tuviésemos un reparto de empleos con una jornada laboral de 30 horas, la cosa cambiaría mucho a nivel de la creación de puestos de trabajo. En lugar de perder 2 millones de puestos de trabajo, se podría ganar 1.300.000 puestos de trabajo. Este es un elemento importante porque ya nos da una primera pista de qué tipo de medidas sociales tenemos que hacer que acompañasen al tipo de medidas ambientales que, por otra parte, son imprescindibles, pues porque no hay trabajo, no hay empleo en un planeta muerto, ¿no? Un segundo elemento sobre el que tenemos que fijarnos es que, en realidad, cuando decía en el escenario Green New Deal hay una creación de empleos de aproximadamente, lo veis aquí, 1 millón de puestos de trabajo, bueno, en realidad esa creación es todo en el sector público, en el que se crearían más de 1 millón de puestos de trabajo. Si se contabiliza el resto de sectores, habría también una pérdida de empleos ligera, quedaría básicamente compensada, pero también habría una pérdida de empleos. Bueno, esto nos da idea de que tampoco parece que puedan ser una panacea desde el punto de vista de creación de empleos si no se tira del sector público pues escenarios como lo que puede ser el del Green New Deal. Y una última idea antes de entrar en las conclusiones finales. ¿Cómo sería nuestra vida si se pusiesen en marcha este tipo de políticas? Bueno, pues 2 ideas. La primera, el nivel de actividad económica desde el punto de vista de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero se parecería aproximadamente a la que vivimos en abril del 2020, en el momento pues, más duro del confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Para que nos hagamos una idea del tipo de cambios que necesitamos llevar a cabo y el tipo de profundidad de esos cambios. Y esto no terminaría en el 2030, sino que habría que continuar más adelante para ponernos dentro de esos márgenes de seguridad climática. Y la segunda idea, el escenario de crecimiento en general significaría que trabajaríamos menos horas que los otros escenarios, contando las horas de trabajo productivo y de trabajo reproductivo. De esas horas dedicaríamos más horas a lo que tiene que ver con trabajos reproductivos, que bueno, muchas veces tienen más sentido, son más gratificantes, son esos cuidados de la gente que nos importa. Dentro del mundo de los empleos remunerados trabajaríamos menos horas, tanto si nos dedicamos al sector público como si nos dedicamos al sector privado. Y además emergería, que es otra de las cosas que le metemos dentro del modelo, pues otro nuevo tipo de trabajo, que sería una especie de trabajo autogestionado comunitario. Por ponerlo con una imagen, pues sería un huerto comunitario dentro de un barrio, no de ocio, sino un huerto productivo de verdad, del que saquemos pues, parte de nuestra alimentación, cubramos parte de nuestras necesidades y por lo tanto sería un trabajo socialmente necesario, pero que va fuera de la lógica mercantil y va fuera de la lógica asalariada. Así que, y con esto termino. ¿Qué tipo de grandes políticas necesitamos poner en marcha pues para atender a un tiempo a la emergencia climática que estamos viviendo, a la emergencia ambiental que estamos viviendo y también pues, a unas fuertes desigualdades en un escenario pues, cada vez más complejo para las mayorías sociales? Bueno, la primera idea, bueno, fijémonos no solamente en ese trabajo productivo, sino también en todos los trabajos reproductivos atravesados por esas desigualdades de género que comentaba anteriormente. Necesitamos poner en marcha medidas de reparto de los trabajos de cuidados, pues ya digo, pues para que ese aumento de trabajo que se podría hacer dentro de los hogares no recaiga sobre las mujeres, sino que las repartamos como se deben de repartir. Segundo elemento, nuestra economía necesita como 3 tipos de políticas grandes para meternos dentro de los márgenes de seguridad climática con criterios de justicia social a nivel internacional. De crecimiento de la actividad económica, localización de la actividad económica e integración dentro de los ecosistemas, que no es otra cosa que una reprimarización de la economía o de alguna manera una economía más basada en el sector primario, en el sector agroecológico. Tercera medida, necesitamos poner en marcha fuertes medidas de redistribución. No medidas de redistribución anecdóticas, sino fuertes medidas de redistribución. En un escenario como el que vamos a entrar, lo queramos o no lo queramos, en el que la tarta va a disminuir, no estamos como en la situación del siglo XX. En el siglo XX, en el cual la actividad económica cada vez era mayor, bueno, pues si el reparto de esa tarta era en porcentajes muy desiguales,
Bueno, si a ti te había tocado un porcentaje pequeño, pero la tarta era cada vez más grande, por más que fuese un porcentaje pequeño, cada vez te tocaba un trozo de tarta mayor. Pero es que el escenario que tenemos en el siglo XXI, lo queramos o no lo queramos, es de una tarta que se va a ir haciendo cada vez más pequeña. De manera que quienes tienen un porcentaje pequeño de la tarta van a tener cada vez un trozo cada vez menor de alimento. Y esto va a poner en juego pues, su capacidad de supervivencia o por lo menos de supervivencia digna. Así que en el siglo XXI es mucho más importante que en el siglo XX pues, medidas de fuerte redistribución. Y esto tiene detrás pues, algunos ejemplos, ¿no? Ese reparto del empleo que comentaba anteriormente, jornadas de 30 horas, pues rentas básicas de las iguales, expropiaciones, políticas fiscales fuertemente redistributivas y demás. Y por último, creo que tenemos que meternos sobre otro tipo de políticas que hemos dejado pues, muy abandonadas dentro de lo que podría ser pues, todo el movimiento sindical, pero también en gran parte dentro de la economía social y solidaria, y son políticas de desalarización y de desmercantilización. O dicho de otra manera, necesitamos recuperar la autonomía sobre nuestras vidas para satisfacer nuestras necesidades que no dependan de que tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado, porque una vez que hemos perdido esa autonomía, una vez que satisfacer nuestras necesidades depende de que funcione el mercado, pues vamos vendidos. Es muy difícil que llevemos a cabo las transformaciones profundas que necesitamos desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la sostenibilidad si no ganamos esa autonomía. Y esa autonomía es construir pues, economías solidarias, economías ecológicas, economías feministas, que en gran parte estén desalarizadas y que en gran parte estén desmercantilizadas. Bueno, pues lo dejo aquí. Si queréis, cuando termine Dani su intervención, pues podemos tener algún tiempo de coloquio. Activo ya mi cámara y mi micrófono. Lo primero, como siempre, pues agradecer la invitación de la CGT, ¿no? Para exponer juntamente con mi compañero y mis compañeras esta nueva posición, ¿no? De acercamiento del ecologismo y el sindicalismo, ¿no? Voy a compartir pantalla, apoyándome también de mi presentación. Bueno, la presentación va a ser un poquito a continuidad con la que acaba de hacer mi compañero Luis, y también muy enfocada a las experiencias que yo veo en Cádiz, en la Bahía de Cádiz, que ya tenemos desde hace bastantes años de acercamiento real entre lo que son posiciones, en principio, bastante de conjuntos separados, como era el sindicalismo, digamos, más radical, más reivindicativo, y el ecologismo social, ¿no? de Ecologista de Nación. Os he puesto, por ejemplo, aquí un cartel de la próxima manifestación que tenemos el 10 de abril, justamente para pedir una reindustrialización de la bahía. Ahora ya explicaré por qué tipo de, digamos, de objetivos hablamos cuando introducimos esta palabra de reindustrialización, ¿no? Y bueno, primer posicionamiento, lo que yo digo, las 5 Is. Y 5 Is para que efectivamente este cambio de modelo productivo con el que se llenan la boca continuamente los equipos, digamos, ejecutivos que nos malgobiernan y las empresas, efectivamente sea un cambio real y que no deje a nadie, no solamente atrás, que lo está dejando, sino lo deja fuera. Porque el problema ya no es solamente que mucha gente se quede excluida o se quede rezagada en este proceso de integración social, sino que se va a quedar absolutamente marginada de un proceso simplemente, digamos, de tener un estilo de vida digno, saludable o decente, ¿no? como veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, 5 pilares importantes en los que también el movimiento sindical y el movimiento ecologista debe basarse. En primer lugar, no dar la espalda a la ciencia, es decir, el conocimiento tiene que ser, digamos, el atributo, por así decirlo, el acompañamiento de todas las medidas de transformación social que nosotros propongamos. La innovación tiene que ser muy importante también. La tecnología no tenemos que ver simplemente porque está usurpada, digamos, por los poderes económicos y financieros como un adversario o como un enemigo, sino que tiene que ser una herramienta, por ejemplo, también que ofrezca soluciones a los problemas que tiene la gente, que tiene la sociedad, problemas ambientales y problemas sociales a la vez, y de nuevo la tecnología puede hacerlo en una gran cantidad de ámbitos. La inversión tiene que ser importante, inversiones además no solamente en cuestiones llamadas productivas, sino también lo que se llama el gasto social, no sé por qué se llama gasto porque también es inversión, los cuidados, la atención sanitaria, la mejora de todo el sistema educativo. La ilustración es importantísimo, es decir, lo que veíamos, por ejemplo, en América Latina, esa carencia de formación, por ejemplo, de todo el personal, necesitamos, por ejemplo, que esté simplemente capacitada para hacer esa incorporación, ¿no? A lo que son todos los desafíos globales en los que estamos metidos, ¿no? Y luego también la industria. Yo aquí discrepo un poquito también, lo matizaré con lo que ha planteado de esta, digamos, esta bajada, por ejemplo, en lo que es
el papel de la industria con la economía de nuestro país. ¿No? De hecho, pues, a pesar de que teóricamente seamos un país industrializado, de hecho tenemos un porcentaje de industria en el PIB que no llega al 2%, es un 1,5% nada más, así un poquito más de la mitad de lo que tiene, digamos, la media de la Comisión Europea. Pero hay que ver qué tipo de industria queremos, que ahí es lo que hay que meter el dedo, es decir, qué bienes, productos y servicios queremos que se fabriquen y cuáles deben dejar de fabricarse, ¿no? Sería un poquito el desafío al que tenemos que dar respuesta y hacer frente, ¿no? Cojo esta cita de Carlos Taibo, que lo conocéis todos, quizás de los mejores pensadores que tenemos, que ha reflexionado y ha escrito mucho sobre el decrecimiento sostenible, ese paradigma que nosotros defendemos. Yo creo que este tipo de, digamos, de exigencias o de requerimientos lo apoyaríamos todos y todas, ¿no? La simplicidad voluntaria, esa simplificación, por ejemplo, en una cantidad de procesos y evitar que digamos, la complejidad nos ahogue, por decirlo así de forma clara. La defensa del ocio y del reparto de trabajo, como ha dicho Luis, es importantísimo. Es decir, no tenemos por qué mercantilizar todos los bienes y servicios, sino aquí hay toda una serie de, digamos, de apuestas vitales que tienen que ir al margen de lo que es el dinero. Los servicios y la vida social por encima del consumo y la propiedad. Es decir, esa desmercantilización tiene que ser también una bajada de ese nivel de consumo desaforado, que muchas veces nos oprime, nos ahoga o nos enajena. Las infraestructuras o sistemas de transporte, el modelo del trabajo de Luis lo ha dejado clarísimo, tienen que bajar de forma clarísima y algunas bajar de forma radical, o puede ser, por ejemplo, el AVE, o puede ser, por ejemplo, el sistema del tráfico aéreo totalmente hipertrofiado, ¿no? La primacía de lo local sobre lo global, el tema agroecológico es clarísimo, por ejemplo, y luego, evidentemente, digamos, la justicia social y la justicia climática, ¿no? Los recursos tienen que ser, digamos, redistribuidos para que la gente más desfavorecida, digamos, no se quede al margen, no se quede ausente, ¿no? Creo que está muy bien explicado aquí los 6 pilares por donde debería ir un poquito la senda de transformación social. Entonces, perdón, continúo. Entonces, el lema es este, es menos para vivir mejor. Se puede vivir con mejor calidad y con menos, digamos, uso y mal uso de los recursos y de los bienes, ¿no? Entonces, comprender que la transformación social requiere también, por ejemplo, modificaciones en los estilos de vida, que tan importante es lo uno como lo otro, porque muchas veces se contrapone, digamos, lo que son transformaciones estructurales con lo que son cambios morales y éticos de estilos de vida, cuando deben de ir absolutamente asociados y completamente estrechos. Todo lo que haga nuestra vida cotidiana al final tiene una huella ecológica, como sabemos, al final tiene una repercusión positiva o negativa con lo que es por la trama vital, lo que es en definitiva todo el metabolismo, en el caso de la ciudad, el metabolismo urbano, por ejemplo. Y es muy importante esta llamada que hacemos siempre a evitar que el consumo nos ahogue, ¿no? Esta compulsión de consumir, etcétera, por encima incluso de lo que son nuestras auténticas necesidades, ¿no? Es decir, evitar movilidades innecesarias, evitar consumos completamente superfluos, buscar siempre la compra de proximidad. Todo esto efectivamente no nos ayuda, ¿no? Está claro. Los bienes básicos que evidentemente debemos plantear que son absolutamente innegociables, que deben estar por encima de cualquier tipo de consideración económica, deben ser es decir, la humanidad, todos nosotros y nosotras tenemos que tener garantizado el acceso a la alimentación. Ahora mismo, por ejemplo, en peligro, es brutal, por ejemplo, como la pandemia está provocando una auténtica depauperación de una enorme cantidad incluso de población, incluso población trabajadora, población asalariada. Vemos ayer, por ejemplo, en los informativos cómo tiene que recurrir a bancos de alimentos, ¿no? Cosa que jamás había ocurrido en toda la historia sindical, ¿no? El acceso al agua es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, por citar cosas positivas, que, por ejemplo, la nueva directiva de agua de consumo humano plantea el Real Decreto que la va a transponer ya, plantea, por ejemplo, el acceso al agua y la imposibilidad, por ejemplo, que se corte a la gente el acceso a un suministro que es suministro vital básico, ¿no? Como hemos denominado. El acceso a la energía, que es luchar contra la pobreza energética, otro paradigma que afortunadamente sigue avanzando, y plantear que los cortes también de electricidad son completamente injustos y deben estar absolutamente erradicados. ¿Qué decir de la vivienda? El problema de una vivienda asequible, no en propiedad sino en uso, que todo se ha focalizado directamente hacia la propiedad, que así nos ha digamos, pasado la crisis por encima. El acceso a la sanidad, también en precario. Hemos visto cómo quizá donde menos y peor respuesta se ha dado a la COVID ha sido justamente donde había sistemas sanitarios o bien más, digamos, empobrecidos o más absolutamente alejados de la financiación, como por ejemplo el caso de Madrid,
por poner un ejemplo digamos, bastante escandaloso, la educación importantísima como siempre, el empleo y los derechos humanos. Creo que esto también sería, digamos, una especie de compromiso que todo el mundo suscribiría, ¿no? Del desarrollo sustentable, que dicen los latinoamericanos, o sostenible, que decimos nosotros, pues evidentemente tiene todos estos componentes que todos sabemos. Tiene que ser una sostenibilidad política, es decir, la democracia tiene que ser una participación real y activa, no solamente una democracia meramente, digamos, de pura representación. Es muy importante, como estamos diciendo, que hay una auténtica redistribución social y que, digamos, a la gente se le provea en función de sus necesidades y no de su, digamos, de sus propiedades, por así decir. La sostenibilidad económica es fundamental, como acabamos de decir, y por qué no mencionarla también, evidentemente, la necesidad de preservar ecosistemas y preservar biodiversidad, porque si no, bueno, pues nos va la vida en ello, ¿no? Para decirlo de forma clara, ¿no? El lema sería este, que con menos podemos vivir no solamente más, sino mejor también, y que lo fundamental es también no, digamos, infravalorar el papel que tiene el Estado, digamos, el papel de los poderes públicos, hablando de Estado a todos los niveles, no solamente el Estado central, sino también comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y municipios, para, digamos, proveer de bienes y servicios para satisfacer estas necesidades que hemos mencionado anteriormente, ¿no? En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible, ahora, por ejemplo, están en boga porque todos los ayuntamientos tienen que, digamos, ofrecer cuál es su contribución para la Agenda 2030, la Agenda de las Naciones Unidas. Fijaros que de estos 17 objetivos, todos perfectamente necesarios y absolutamente apoyables, yo cuento por lo menos que al menos más de la mitad tienen relación con la acción climática. Es decir, que es totalmente indisoluble el luchar contra el cambio climático, no solamente en mitigación, sino también en adaptación, en resiliencia, con objetivos también de justicia climática y de justicia social, ¿no? Está íntimamente y completamente asociado. Y fijaros también, sobre todo para la parte más laboral, como también el trabajo decente, o el trabajo digno, y lo que ahí llama crecimiento económico, que nosotros llamaríamos de crecimiento económico. Aquí este paradigma nosotros no lo suscribimos, ya veremos ahora enseguida rápidamente qué es lo que debe crecer y lo que debe decrecer, pero que el trabajo digno es también indisoluble con la satisfacción de estos problemas sociales y ambientales, ¿no? Que son problemas globales de toda la humanidad y de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Y estamos en un momento de auténtica encrucijada, ¿no? De punto de inflexión. Estamos justamente en ese punto de la gráfica en el que podemos optar por una senda completamente hostil e insostenible, que sería el no hacer nada, sino el seguir más o menos la rutina, digamos, convencional, con lo cual nos iríamos a horizontes ya a lo largo de este siglo completamente desastrosos y absolutamente catastróficos, como serían incremento de temperatura de 4, 5 y hasta 6 grados centígrados, con lo cual el clima sería completamente hostil, o situaciones por lo menos de un control, por así decir, de esos gases de efecto invernadero, que es una de las mayores amenazas que tenemos en la humanidad, con los, digamos, los recursos y las medidas y las herramientas y las alternativas, pues que desde hace mucho tiempo, por lo menos hace bastantes décadas, podemos decir, ya estamos ofreciendo, ¿no? Y estamos reclamando sobre todo a los gobiernos y a las corporaciones, ¿no? Y conseguir ese horizonte, ese margen en el que el IPCC, los científicos mundiales nos dicen que estaremos todavía en el margen de salvación, por decirlo así, ¿no? Aumento solamente de 1,5 grados centígrados de temperatura. Y esa reducción, como decía Luis, por lo menos, de un 7, un 8%, digamos, de media anual de los gases de efecto invernadero. Entonces, todavía tenemos el margen, por eso es tan importante esta década de 20 al 30, el que todavía no decimos nosotros, dice, digamos, toda la comunidad científica, digamos, internacional, tenemos ese margen de actuación y, desde luego, mejor hacer hoy lo que no se debe posponer para el mañana. Es decir, estamos obligados a hacerlo de forma temprana, no posponerlo, por ejemplo, para que las reducciones se hagan al final de la década o en décadas, digamos, posteriores, ¿no? Entonces, la obsesión por el crecimiento es realmente lo que nos ha conducido al colapso, nos condujo a la crisis del 2007-2008 y es lo que ha provocado en muchos casos el empobrecimiento de muchísimas masas de la población, ¿no? Es decir, esa necesidad compulsiva de endeudarse, de comprar cosas completamente innecesarias y someterse a un tren de vida que no solamente era antiecológico, sino también era realmente antihumano, es decir, no satisfacía necesidades personales y necesidades sociales, ¿no? Eso de desarrollo sostenible, que ahora la Comisión Europea lo ha
trucado en crecimiento sostenible, un auténtico oxímoron, es decir, una auténtica contradicción en los términos, es una impostura, es una auténtica falsedad, ¿no? Es algo que tenemos que desmontar porque efectivamente es el emperador está de flujo, eso no es posible, ni física, ni termodinámicamente, ni materialmente, ¿no? No se puede crecer, como todos ya sabemos, de forma ilimitada con unos recursos que son finitos, que son limitados, ¿no? Y luego tampoco es suficiente, digamos, ese New Green Deal de simplemente de rebajar o de desacelerar el ritmo de crecimiento. No, es que hay determinados crecimientos que son literalmente letales, que son nocivos y que evidentemente no debemos ir en esa senda, ¿no? Debemos cambiar de rumbo y no solamente cambiar de velocidad, ¿no? por así decir. Y tampoco, lógicamente, la coeficiencia y mayor aislamiento, por ejemplo, térmico y acústico, no soluciona el problema, por ejemplo, digamos, de la habitacional, por así decirlo, sino que tenemos que ir directamente a reducciones drásticas, como decía Luis, de determinados sectores que son literalmente inviables, ¿no? El crecimiento sostenible, esa sí es la auténtica respuesta, la auténtica alternativa a esta crisis global que nos atenaza, ¿no? Entonces, yo voy a ser más concreto y también ligándolo con el estudio de Luis y de los compañeros, qué sectores, criterio propio, pero creo que muchos de vosotros, y luego si quedamos, yo creo que si nos quedan bastantes minutos luego para el coloquio podemos debatir, ¿no? ¿Qué sectores deberían ser literalmente decrecientistas? Deberían incluso decrecer, incluso pues, en el mejor de los casos, desaparecer literalmente, ¿no? Por la construcción inmobiliaria está claro que debe decrecer de forma drástica, es decir, toda la cultura del ladrillo y del cemento que nos ha sepultado, por ejemplo, los litorales en zonas turísticas y que han provocado una burbuja completamente insostenible y un Sareb que se hace cargo de todos los activos completamente ya destrozados, pues lógicamente hay que limitarlo y controlarlo de forma clara, ¿no? Lógicamente ligado a ello la fabricación de cemento, ¿no? Cementeras son una de las grandes patronales y las grandes, aparte de grandes emisoras de gases de efecto invernadero, son también, digamos, parte activa y responsable de esta crisis inmobiliaria que hemos sufrido, ¿no? Venta de automóviles, a pesar de la importancia que tiene, y aquí para los sindicatos es una labor bastante, digamos, complicada la que tienen, porque evidentemente por mucho que se haga esa modificación, esa transformación hacia el coche eléctrico y hacia las baterías, cosa que está haciendo, por ejemplo, SEAT o la Volkswagen, por ejemplo, en Cataluña, en Aragón, digamos que la venta de automóviles no puede ser la alternativa. El coche eléctrico, digamos, un coche eléctrico para cada usuario, ¿no? Sino que la solución debe venir por el transporte colectivo y transporte no motorizado, ¿no? Con lo cual, desgraciadamente, la venta de automóviles, a pesar de que hay mucho sector laboral ahí concernido y mucha masa salarial, debe también decrecer, ¿no? ¿Qué voy a decir de los armamentos? Que los pacifistas, digamos, abogaríamos por su supresión, ¿no? Pero por lo menos sí por una reducción clarísima y por una reconversión. Luego, si queréis, si me da tiempo, hablo de la experiencia con las alternativas que hemos introducido aquí en la Bahía de Cádiz, sobre todo con Navantia, que tiene una división, como sabéis, armamentística muy potente y que vende, por ejemplo, buques de acción marítima de guerra para Arabia Saudí, que es lo que les planteamos, ¿no? Como alternativa, sobre todo para los propios trabajadores, porque lógicamente ven que peligra también su puesto de trabajo, si no esa carga de trabajo, como dicen ellos, ¿no? Los campos de golf, sobre todo porque son insostenibles. Si habéis visitado un campo de golf, vamos, mantener ese tapiz vegetal significa una carga no solamente de recursos hídricos para regar, sino también de pesticidas para mantener eso de forma impecable, absolutamente brutal, ¿no? Entonces, debe de crecer de forma clara. Los regadíos también, cuando nos hablan de modernización de regadíos, es una auténtica también, digamos, trampa, por mucho claro, significa incrementar la superficie agrícola con eso de que se va a hacer el regadío más eficiente, porque va a ser por goteo o va a ser de forma no masiva, ¿no? Las tarjetas de crédito, por lo que eso significa también digamos, de endeudamiento de forma completamente innecesaria. Las autopistas, en el caso de España, estamos con toda la quiebra que ha habido también de autopistas, que en el caso de las radiales, por ejemplo, en Madrid que conocéis, pues está claro que no debemos ir a ese modelo. Y, por supuesto, el AVE, vamos, que es un modelo de ferrocarril completamente, digamos, antiecológico, con una huella brutal y que además ha supuesto también, digamos, la desinversión sobre todo lo que sería el ferrocarril de cercanías y de media distancia, ¿no? Que sería, evidentemente, que sí había que haber modernizado, ¿no? Generación de residuos, aquí está claro que estamos, bueno, de hecho estamos ya percibidos por no haber cumplido el año pasado ese 50% de reciclaje que nos exigía la Comisión Europea. Estamos solamente por un 30% de reciclado, que es un porcentaje absolutamente ínfimo, casi un poquito más de la mitad de lo que exigen ya directamente de Europa, y que evidentemente significa cambiar de modelo, no solamente gestionar mejor los residuos. Bueno, esto se
podría hablar largo y tendido, no puedo extender en ello, pero está claro que ahí debemos ir también con una situación de no solamente de reciclar más, sino de generar menos residuos, ¿no? Consumo energético, evidentemente, todavía tenemos consumo energético que hay mucha labor que hacer para hacerlo mucho más eficiente, por ejemplo, cambiando el sistema tarifario y el sistema también de asignación de precios, por ejemplo, en la generación de electricidad. Hay una capacidad de intervención enorme. Las grandes superficies comerciales, que afortunadamente ya han sufrido, digamos, el coletazo de la crisis y que está claro que iban hacia una hipertrofia completamente desenfrenada. Parques temáticos, pues también, en muchos casos, digamos, aunque es una consecuencia colateral en principio de la pandemia, pero algunos de esos cierres, por ejemplo, de instalaciones, digamos, innecesarias o exageradas o hipertrofiadas, la verdad que han venido para quedarse, ¿no? Desgraciadamente no van a tener salida, sino que desgraciadamente, afortunadamente, se van a quedar ahí, digamos, con el cierre ya indefinido, ¿no? Viajes a larga distancia, que en principio empezó con lo que nos dijo Greta Thunberg de la vergüenza de volar, es decir, hacer viajes completamente innecesarios, un turismo de miles de kilómetros con una huella ecológica brutal, pues ahora no solamente por esta huella de carbón, sino también por la limitación de la pandemia, afortunadamente, por ejemplo, está claro que no va a ser lo que fue en el pasado, ¿no? En el caso de los cruceros, lo mismo, que esos cruceros completamente desaforados y con 3.000, 4.000 turistas, por ejemplo, visitando de forma masiva las ciudades portuarias, también, si no se va a acabar, sí se va a limitar de forma clara. Aparatos electrónicos y electrónicos de consumo también, es auténtica hipertrofia con la cultura de la obsolescencia programada de cambiar de forma compulsiva, sobre todo de móvil, también de portátil, etcétera, pues también evidentemente hay que reducirla. Es decir, de los cosméticos, una industria que genera miles de millones de dólares a nivel mundial y que en muchos casos es completamente, si no innecesaria, por lo menos es de forma drástica hay que reducirla, ¿no? Cirugía estética, también otro campo que mueve un mogollón de dinero. La ropa también, afortunadamente también la ropa de usar y tirar, afortunadamente también se está cambiando el chip, el paradigma. En fin, hay toda una serie, como veis, de procesos en los que el decrecimiento puede ser no solamente factible y viable, sino también, digamos, necesario, ¿no? Entonces, este modelo de crecimiento no se puede mantener, no solamente, como nos dice aquí este antiguo director de la OMC, por razones económicas, sino también por razones ecológicas. No podemos mantenernos en esta especie, digamos, de talón de Aquiles, ¿no? Entonces, hay que vivir de otra manera, hay que cambiar de estilos de vida y el problema no es digamos, el crecer menos, sino el cambiar de modelo de producción y modelo de consumo, ¿no? Entonces, también hay que cambiar este sistema que nos oprime y que nos desestabiliza, ¿no? El mantener ese paradigma de que todo lo público debe ser privatizado y que las pérdidas tienen que ser socializadas y los beneficios tienen que ser privatizados, pues evidentemente es algo por lo que no debemos tragar, ¿no? En el caso de la industria del armamento, al que me refería anteriormente, la alternativa que decíamos nosotros a los compañeros de Navantia es esta, ¿no? Que efectivamente es factible hacer ese tránsito de fabricar, por ejemplo, buques de guerra o armamento, pero con estos criterios, es decir, trabajar con productos alternativos que utilicen las habilidades y las capacidades que tienen los propios trabajadores. Por ejemplo, el caso de Navantia es perfectamente factible cambiar, en vez de fabricar, por ejemplo, buques de acción marítima y fragatas y corbetas de guerra, por ejemplo, para fabricar, por ejemplo, toda la división de eólica marina, para lo cual, por ejemplo, Navantia está perfectamente capacitado en términos de tecnología y en términos de saber hacer, ¿no? No hay por qué, digamos, expulsar a la mano de obra, sino se puede hacer los mismos centros de trabajo. Este cambio, por ejemplo, de modelo productivo. Esos productos tienen que ser rentables y sostenibles y viables. La eólica marina tiene un potencial, evidente, si se hace bien, absolutamente clarísimo. Y en el caso de España, prácticamente es partir de cero, porque todo la división de eólica marina la estamos haciendo solamente por los mares del Mar del Norte y el Mar Báltico, ¿no? Cuando tenemos aquí potencial eólico sin aprovechar, ¿no? Y luego, por supuesto, la participación activa de los trabajadores. No tienen que ser espectadores o, digamos, o paganos de ese cambio, tienen que ser los protagonistas de esa transformación productiva, ¿no? En el caso de Navantia, por ejemplo, es esto, ¿no? Es decir, no solamente ellos reclaman carga de trabajo, sino también es un poquito lo que le hemos introducido y que yo creo en parte, por lo menos los sindicatos en los que estamos colaborando, con algunos sindicatos, a los sindicatos de lo que aquí llamamos la confluencia sindical, que son sindicatos, digamos, de los llamados no mayoritarios, tienen, ¿no? Hablamos de comisiones GT, sobre todo pues, eso de
del sindicato de trabajo, de la CGT, del sindicato del metal, etc. Entonces, sí están por la labor de introducir estos componentes, por ejemplo, digamos, de sostenibilidad, incluso de alternativas civiles para hacer este cambio de sistema productivo, por ejemplo, ¿no? Y aquí os he puesto algunas de las manifestaciones, ¿no?, que van en este sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos planteado, por ejemplo, en el caso, en vez de, por ejemplo, de fabricar artefactos de guerra, fabricar todos los dispositivos de un parque eólico marino, que no solamente son las torres, sino también son las góndolas, son las turbinas, son las palas, las hélices, todo el sistema de anclaje, se llama los yaques, todo el sistema de conducción eléctrica y de las subestaciones. Es decir, todo esto es perfectamente factible en todo lo que actualmente se dedica, por ejemplo, a fabricar buques para Arabia Saudí y otros países, ¿no? Y otra alternativa que les hemos planteado, yo creo que con bastante argumento y bastante peso, es, por ejemplo, igual que hacemos sistemas de reciclado ecológico, por ejemplo, en el caso de coches, y hemos conseguido, por ejemplo, si os acordáis, los más viejos del lugar, que las antiguas chatarrerías de coches hayan desaparecido y ahora se haga un porcentaje muy importante de recuperación de coches, tiene que ser solamente gestores autorizados de este tipo de componentes. En cambio, con los buques no ocurre lo mismo. La mayor parte de los buques, por ejemplo, van directamente a situaciones, habéis visto algunos reportajes seguramente, inicialmente Pakistán e India, actualmente van a Turquía en condiciones completamente lamentables en todos los órdenes que lo consideréis, en órdenes no solamente, digamos, sanitarios, condiciones de insalubridad horribles, sino en condiciones digamos, de un reciclado absolutamente pésimo, ¿no? Que llaman el pitching, ¿no? Meterlo directamente en la playa y hacer un desguace completamente horrible. Y tenemos una normativa que nos ampara. Hay un reglamento que está por desarrollar, el reglamento europeo, que exige, por ejemplo, que los buques se lleven directamente en instalaciones autorizadas, que no las hay, que pueden ser, por ejemplo, los de Navantia, estoy hablando siempre perspectiva de Cádiz, para que vea este proceso de modificación industrial, en condiciones perfectamente arregladas y con una situación, digamos, de un impacto ambiental completamente asumible, ¿no? Y recuperando prácticamente en condiciones la mayor parte de los componentes de un buque, ¿no? Como decía un compañero ingeniero naval, es que, digamos, reciclar un buque es lo mismo construirlo, solo que hacerlo al revés, es una deconstrucción naval. Si se hace bien, claro, si se hace mal, pues es solamente martillazo y soplete, ¿no? Esto es lo que os decía, no voy a extenderme más para ir terminando. Y luego, sobre todo, el problema con el que nos encontramos con muchos sectores laborales y compañeros del mundo del trabajo industrial azotados por la crisis, es que están totalmente desengañados, totalmente, digamos, desilusionados, porque todas las promesas que ha habido de planes de reindustrialización han sido un auténtico fracaso, un auténtico fraude, ¿no? Y, por ejemplo, tenéis algunos que han ocurrido con la Bahía de Cádiz, ¿no? Que está asistiendo a procesos de desindustrialización brutales, ¿no? Empezó primero con Tabacalera, luego ha seguido Acción Naval y ahora continuó con la construcción aeronáutica, con Airbus, ¿no? Que también está sometida a expediente de regulación de empleo, ¿no? Que la situación es realmente angustiosa, literalmente, ¿no? Entonces, por eso se creó una alternativa desde diferentes, no solamente organizaciones sindicales, sino, ya digo, sociales, y entonces se hicieron estas 123 propuestas que podían sacar a la Bahía de Cádiz de esa crisis, digamos, ya crónica y endémica, ¿no? Tenéis la imagen de este segundo puente que tenemos en la bahía, ¿no? Y bueno, pues la verdad que se hizo bastante, esto fue hace unos 3 años, se hizo bastante movidas, se llevó al Parlamento, etcétera, etcétera. Hubo mucho apoyo inicial, pero al final pues se ha quedado solamente en un proyecto, digamos, respaldado, digamos, y alentado moralmente, pero con muy pocas herramientas políticas para su plasmación concreta y tal, ¿no? Y luego tenemos el otro proyecto de los proyectos de Next Generation, los proyectos de recuperación, transformación y resiliencia, que es este chorrío de miles de millones de euros que nos van a venir de Europa, ¿no? Frente a los cuales, o si queréis en el debate ahora, tenemos unos minutitos, lo vemos, pues la verdad que la respuesta que hemos tenido es una respuesta muy tímida. Primero, porque no hemos sido capaces, por ejemplo, de hacer un control y fiscalización de esta enorme cantidad de dinero. En segundo lugar, porque no hemos tampoco, salvo casos muy concretos, ofrecido proyectos alternativos que hubieran servido muy bien, perfectamente, digamos, para entrar a competir nuestras grandes corporaciones que quieren llevar directamente la inmensa parte de este dinero, y sobre todo también para que sirviera de herramienta para esta transformación, digamos, esta transición justa, que de momento está siendo nada más que una pura palabra, no está traducido en esos concretos, ¿no? Entonces, queremos hacer, ya digo, esta labor de diversificación de la actividad productiva. Tenemos alternativas, por ejemplo, aquí, ya digo, con estas fuerzas sindicales en la Bahía de Cádiz para hacer este proceso de transformación, este cambio de modelo productivo. Y bueno, lo que queremos simplemente pues gestionar, como siempre, adhesiones y gestionar ayudas, ¿no? Y evitar, por ejemplo,
que sea otra oportunidad perdida estos fondos de transición justa, simplemente por una falta de control por parte de las propias administraciones, por una especie, digamos, también de lavado verde, en el caso de muchas empresas, de grandes corporaciones, y luego también por una incapacidad, una limitación por nuestra parte de no hacer frente a esas labores que nos corresponden de control y de fiscalización social. Y esto es un poquito lo que os quería decir. Dejo un poquito margen de tiempo para el debate y ya pues contestamos a todas vuestras opiniones. Gracias. Pregunta: ¿cómo se convence a toda una sociedad de la necesidad del decrecimiento? ¿Empiezo yo, Dani, y luego das tú o quieres empezar tú? Pues, por ejemplo, con la vía diría yo, de la acción climática. Yo creo que, sobre todo en la parte joven, el compromiso y la emergencia de ofrecer respuestas, por ejemplo, lo ven como algo vital, porque ven que la falta de expectativas es brutal, que para ellos no van a salir de esta situación, digamos, de marginación en la que se encuentran, y entonces plantearles esta opción, por ejemplo, de que muchos sectores, y digamos, son los que están provocando esa situación, digamos, de colapso y de bloqueo a salidas laborales, salidas vitales, salidas, por ejemplo, educativas y tal, creo que es una vía para plantear el menos para vivir mejor, ¿no? Es decir, yo creo que la juventud aquí, sobre todo en el caso de la movilización climática, es clarísimo, ¿no? Nos hemos visto sorprendidos por la enorme de jóvenes que se han incorporado de forma directa, más muchos que ni siquiera tienen ningún tipo, lógicamente, de experiencia, digamos, de movilización social, y directamente con posiciones completamente claras y completamente firmes, ¿no? Y van por posiciones realmente muy, muy radicales en este sentido, ¿no? De desobediencia civil, de crecer, de evitar, por ejemplo, hay casos clarísimos, por ejemplo, que los chavales jóvenes no quieren ya, por ejemplo, la posesión de determinados bienes que para nosotros antes, por ejemplo, eran casi consustanciales, por ejemplo, ese apego al coche y a la moto. O sea, me cuenta, por ejemplo, que es una antigua estupidez, ¿no? Entonces, de crecer la industria automovilista, y lo ven perfectamente claro, porque si no quieren tener coche, quieren tener en vez de una prestación para poder desplazarse, y ya está, ¿no? Entonces, yo esa es la vía que veo un poquito de respuesta, ¿no? Primero, abarcar los sectores jóvenes, que son los que tienen mayor capacidad de respuesta, y luego también a plantear simplemente porque son sus propias expectativas vitales, ¿no? Que tienen que ir directamente por el crecimiento sostenible, ¿no? Y yo creo que ahí sí tiene sentido, ¿no? Pues yo, por añadir algunas cosas así complementarias, bueno, a priori, en realidad no hay que convencer a nadie del decrecimiento, porque el decrecimiento no es una opción. El decrecimiento es algo que va a suceder como consecuencia del choque con los límites ambientales. De hecho, hay bastantes indicadores de que no es un escenario para las generaciones futuras ni para las décadas futuras, sino que probablemente estemos viviéndolo ya, ¿no? Entendiendo que no es un batacazo y no es algo súbito, sino que es un proceso en el que, bueno, pues vamos reduciendo nuestros consumos materiales y energéticos como sociedades y de forma global. Lo que de verdad es una opción es cómo se va a producir ese proceso. Y caracterizando dos grandes líneas, si vamos a entrar en un decrecimiento justo o en un decrecimiento injusto. Es decir, con un decrecimiento en el que vivamos pues, con más austeridad, pero de forma digna, pues el conjunto de las poblaciones, o un decrecimiento en el que haya una parte pequeña de la población que atesore pues, unos niveles de consumo material energético absolutamente suntuarios, con una parte importante, mayoritaria de la población en condiciones de miseria. Esa es la verdadera opción. Lo digo para que nos situemos un poco en el momento histórico en el que yo creo que estamos viviendo. Para mí un segundo elemento, así como a priori, es que probablemente ya no tenemos tiempo para hacer una transición ordenada, como nos hubiera gustado. Yo creo que el ecologismo llevamos pues décadas intentando luchar con esto, pues probablemente en parte por nuestros fracasos y en mayor parte pues porque lo que teníamos delante era algo pues que nos superaba en nuestras capacidades. Pues hemos fracasado. Yo creo que no estamos en los años 80, en las que teníamos tiempo de hacer una transición ordenada a nivel social, estamos en los años 20, y en los años 20 pues ya estamos chocando con esos límites. Y vuelvo a remitirme a lo que estamos viviendo en los últimos años, pues que si la tormenta Filomena, que si el COVID, que si unos incendios absolutamente bestiales en Siberia o en Australia, ¿no? Hay un largo etcétera de elementos que hacen que las cosas de alguna manera se estén resquebrajando de como estaban anteriormente. Es decir, que creo que lo que vamos a tener son aprendizajes a golpe de shock, y los aprendizajes a golpe de shock, bueno, pueden ser interesantes. Hace unos meses hemos descubierto que sí que se podía poner la vida por delante de los beneficios, que sí que se podía parar la economía si lo necesitábamos para la salud de las personas. Algo que nos podría parecer un anatema, bueno, pues de pronto ha sucedido. O hemos descubierto cómo el gobierno ponía una definición de lo que eran servicios esenciales que, quitando los temas militares y policiales, yo firmaría claramente.
Y esto de pronto también es algo que estaba fuera de la lógica a nivel social y de los imaginarios y que ha sucedido. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es que, bueno, pues las situaciones complicadas que vamos a vivir a la vez son unas oportunidades y creo que tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades sin negar los riesgos que esto conlleva, ¿eh? Yo no quiero tener un pensamiento ilusorio, ¿no? de quitar esas partes de riesgos que a nadie se los escapa de quienes estamos aquí, ¿no? Pero creo que eso hay que resaltarlo. Y llegando ya en qué hacer en concreto, ¿no? Porque creo que podemos hacer muchas cosas. Es más, creo que es más relevante que nunca lo que hagamos. Creo que necesitamos poner en marcha prácticas concretas en que, uno, la gente se pueda sumar y pueda vivir pues, mejor con menos, como decía anteriormente Dani. Creo que es el momento de hacer esfuerzos en poner en marcha un montón de iniciativas de la economía social y solidaria, ya digo, a los que la gente se pueda sumar, y no me refiero solamente a clases medias ilustradas, sino mayorías sociales. Y esto no se hace al chasquido de un dedo. Yo creo que esto es un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque esto no solamente van a ser elementos a los que la gente se pueda sumar, sino que van a ser elementos que, bueno, pues que nos van a crear esa parte de autonomía que nos dé pues, posibilidades de organizar nuestras vidas de otra manera, ¿no? Porque cuando al final tus ingresos dependen de si trabajas en Navantia, pues claro, pues ¿qué vas a hacer? Trabajar en Navantia. Así que o conseguimos que la gente tenga otra opción a trabajar en Navantia o lo vamos a tener complicado. Pues porque a fin de cuentas comer necesitamos comer y bueno, pues desde ahí es difícil todo ese proceso de transición. Entonces, y eso lo tenemos que hacer la ciudadanía y es algo que tenemos que poner en marcha. Y luego además creo que estos elementos, ¿no? de ejemplos concretos generan mucha ilusión, porque sí se puede, de que podemos vivir mejor con menos, claro, cuando lo ves en un eslogan es un poco difícil de entender y de visualizar, pero cuando ves que hay gente viviendo dignamente, no teniendo su casa en propiedad, sino teniéndola en derecho de uso, no teniendo unos niveles de consumo altos, sino unos niveles de consumo austeros, pero que gracias a una red social pues les permiten tener una calidad de vida pues por lo menos igual, ¿no? Bueno, cuando lo ves y cuando lo percibes, bueno, es mucho más fácil pues copiarlo, enamorarte de ello y lanzarte, hacer cambios vitales, lo decía antes Dani, que son imprescindibles, ¿no? Pues porque, bueno, a fin de cuentas es mucho más fácil, ya digo, engancharte a algo que ves, que puedes conocer, que puedes tocar, a algo que es una idea, por más que las ideas también son importantes, ¿no? Pero creo que necesitamos proyectos concretos. La primera, aunque ya lo has comentado un poco en tu parte, pero a ver cómo lo enfocas, ¿no? ¿Y cuáles crees que son los principales retos para la acción sindical dentro de todo esto? Esa sería la primera. Y la segunda y última, porque ya con esto cerramos, sería las propuestas de decrecimiento chocan con la política del Estado central y autonómico, nos dice Bernardo Fernández. ¿Cómo se puede implantar a nivel local sin un enfrentamiento con los ayuntamientos? La pregunta anterior de la acción sindical era de Mario. Y ya por no dejarme a nadie, bueno, pues decía Rafael, que había hecho la pregunta anterior, que respecto a esta última respuesta que habéis dado, que, bueno, que él considera que el mayor enemigo de la lucha contra el cambio climático es el mundo de la publicidad. Supongo que por el tema este de convencer a la gente del tema del decrecimiento. Entonces, bueno, la primera para la acción sindical, ¿cómo verías? ¿Cuáles serían los principales retos? El principal reto que tenéis los sindicatos, sobre todo los sindicatos llamados mayoritarios UGT y comisiones obreras, es la afiliación, por decirlo de forma clara. Es decir, actualmente, entre la poquísima incorporación del mundo, digamos, laboral al trabajo sindical organizado, realmente su capacidad de intervención cada vez es más minoritaria, ¿no? Y está afectando también los sindicatos, o sea, más sindicatos de clase, sindicatos radicales, de que los jóvenes no encuentran, por ejemplo, ahí el acompañamiento o la protección, por ejemplo, que tradicionalmente ha conseguido y habéis logrado con muchas luchas, justamente de ser los auténticos, digamos, defensores de los intereses de los trabajadores. Entonces, el primer desafío, y yo no tengo ningún tipo de alternativa al respecto, es intentar atraer esa enorme cantidad de población depauperada, marginada del sistema, que no tiene empleo fijo ni lo va a tener absolutamente en la vida, desempleada, empobrecida, etc. Entonces, esa labor es muy importante. El segundo desafío, que eso sí lo estáis haciendo muchos sindicatos, es el acercamiento, digamos, a los nuevos retos, digamos, ecosociales, ¿no? Desafortunadamente, vemos que ahora en muchos de los conflictos y de las batallas vamos de la misma mano, que antes era casi, vamos, en comienzos del ecologismo prácticamente era siempre hostilidad permanente, ¿no? Era un mundo de desencuentro permanente entre los sindicalistas y los ecologistas. Eso, afortunadamente, lo estamos, bueno, ya he visto, por ejemplo, el caso de la Bahía de Cádiz, que lo estamos logrando y estamos haciendo un buen trabajo, ¿no?
Y luego un tercer problema que tenéis también, o que tenemos, ¿no? Aunque esté ya jubilado, ya me considero también sindicalista, por luego la parte que me ha tocado, es, digamos, las relaciones con las instituciones, ¿no? Es decir, esa doble entre lo que es la universidad, lo que es la academia, la investigación, lo que es la empresa y lo que es la sociedad. La sociedad, digamos, tiene que estar más representada, por ejemplo, para conseguir objetivos y conseguir resultados, ¿no? Entonces, ahí esa interacción muchas veces, sobre todo cuando veo, por ejemplo, los acuerdos de concertación que hacen los sindicatos con la patronal, con la COE y con el gobierno, yo veo ahí, por ejemplo, que ahí se dejan de muchos pelos en la gatera, ¿no? Es decir, que hay unas renuncias ahí muy importantes, ¿no? Entonces hay que intentar, por ejemplo, romper esos acuerdos que atan de pies y de manos, sobre todo ya digo los sindicatos que lo firman, los sindicatos mayoritarios, conseguir los sindicatos se permeen y se abran, por ejemplo, a resolver problemas sociales más importantes, ¿no? Sería esa triple consideración. Pero otra que me preguntas, por ejemplo, de cómo, digamos, doblegar o cómo introducir el decrecimiento, por ejemplo, a nivel de municipios, a nivel de ciudades, yo veo un mecanismo, y de hecho lo estamos haciendo, que es a través de los planes locales de acción frente al cambio climático. Esos planes de acción, fijaros que muchos municipios en España han firmado el pacto de las alcaldías, entonces les obligan, por ejemplo, a hacer reducciones de un 40%, el nuevo pacto de esta década, de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Sabéis que la Comisión Europea lo ha puesto incluso más alto, en un 55%. Eso obliga, por ejemplo, a remodelar y repensar todos los procesos productivos y todo el metabolismo urbano que tiene lugar en las ciudades y los pueblos. Por ahí hay municipios que son solamente de poquitos habitantes. Ahí sí tenemos una posibilidad, por ejemplo, de introducir la cuestión de decrecentista. Tiene que reverdecer las ciudades, por ejemplo, y aumentar las energías renovables, pero tienen que reducirse, por ejemplo, todos los procesos de grandes obras públicas, de grandes autovías, de procesos de grandes contaminaciones industriales. Ahí tenemos una posibilidad real. Bueno, de hecho, lo estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Cádiz, ¿no? De ir de la mano de los ayuntamientos y doblegar o hacer ese cambio de paradigma, de decir, bueno, ahí tenéis una posibilidad, no solamente porque lo digamos por compromiso moral o compromiso ético, sino porque tenéis un compromiso, digamos, a nivel, por lo menos institucional, que tenéis que realmente cumplir ese pacto de las alcaldías, que no lo estáis cumpliendo, ¿no? Que firmasteis el pacto de los alcaldes hace 10 años y no habéis hecho prácticamente nada. Y ahora la Unión Europea os exige que ese pacto de las alcaldías sea una participación real y efectiva y con resultados concretos que se puedan evaluar. Entonces ahí sí tenemos posibilidad de introducir planteamientos que son un poquito los nuestros, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Vale, pues muy bien. Ya hemos terminado. Y nada, os emplazamos a mañana. Darte a ti también las gracias, Daniel, por tu exposición.